RDA, las dañaría gravemente y haría que el vehículo se volviera casi incontrolable en el aire, lo que podría provocar un accidente. Volar era un proceso complicado, un problema y la gravedad nuevamente. No estaban solos y muchos lo demuestran. Después de este evento las palabras de lo que vendría fueron anunciadas por el Tzaik, Marali, y viajaron por todo el clan. No le gustó a nadie, algunos creyeron y otros no quisieron creer, pero no se puede negar la realidad. A la realidad no le importa cómo te sientes en un momento dado, y la realidad era que se avecinaba una guerra. Fue drástico e inesperado, pero el anuncio todavía no tuvo tanta reacción como Liam esperaba, todo lo contrario, no significó que fue recibido con euforia, pero tampoco con el otro extremo que fue la desesperación. Lo que siguió unos días después fue una breve ceremonia donde se hizo una alianza oficial. Allí estuvieron presentes Liam, Marali y Akbei, seguidos por los ancianos del clan y más de Navi, todos adultos y luchadores aptos. Era casi todo el clan, solo se omitieron los jóvenes desde infantes hasta adolescentes, las mujeres embarazadas, los heridos, enfermos y débiles. Fue una experiencia extraña para Liam, podía recordarla con extrema claridad. Estaba bajo tierra, precisamente dentro de la cámara donde se encontraba el árbol de la divergencia. Para ir allí tomó a Daisy, su cabeza de onda la metió en una mochila de cuero hecha para tal fin, hecho que sorprendió a los miembros del clan Olanji pero que fue bien recibido. De hecho, era algo que se hacía habitualmente en su cultura, pero para ello necesitaban matar el cuerpo del hondero, que comían para recolectar la cabeza viva, para luego domesticarlo temporalmente, para utilizar las feromonas que producía. Las feromonas fueron recolectadas y almacenadas en una especie de fruto seco con un proceso largo y complicado para luego ser rellenadas con el petróleo crudo pesado regular, incluso el súper denso, que se encuentra bajo tierra para conservar y transferir sus propiedades en el petróleo renovable. La mezcla se pintó luego sobre prendas especiales, ya que irritaba mucho la piel de los Navi, lo que podía provocar alucinaciones y miedo irracional. Al menos eso es lo que Tutee le dijo sobre cómo exploraron la profundidad con relativa seguridad. Primitivo no equivalía a estúpido o menos capaz de mejorar y adaptarse a los obstáculos. El hecho de que la cabeza necesitara estar sola era importante ya que producía esta feromona solo cuando estaba separada, podía adivinar que lo hacía porque se volvía increíblemente vulnerable en ese estado. El cuerpo hacía lo contrario que la cabeza. Producía una feromona que atraía a las presas y estaba seguro de que esas criaturas sabían cómo utilizarla. Podía haber muchos usos para ambas funciones. De todos modos, la cámara del árbol de la divergencia era mágica, sobrenatural, y ese efecto de surrealismo no se había disipado ni siquiera si era la segunda vez que bajaba allí. La corteza y las raíces de un blanco perlado se entrelazaban sobre un estanque de un líquido tan oscuro que casi absorbía la suave luz lavanda que emitía el árbol invertido que se encontraba encima. Liam caminaba con armadura completa, su casco estaba abierto, sus pies pisaban con cuidado para no resbalarse, incluso con el agarre debajo de su bota era extremadamente pesado. Su casco estaba sujeto a su cadera mientras varias docenas de espíritus del bosque flotaban a su alrededor tan pronto como entró, concentrándose en particular en su implante. Esto causó gran sorpresa dentro de los Navi, los ancianos en particular. Él también sintió como si una mirada invisible estuviera sobre él, una que era amable. Fue confuso sentir la intención subyacente detrás de algo como esto rozándolo tanto física como metafísicamente. Había sentido esta presencia la última vez, pero no tan clara e intensamente. Y así, después de unos minutos, comenzó la ceremonia. El Tzaik y el Olo Eiktan debajo del árbol conectaron su cola a los arcillos bioluminiscentes que serían el equivalente de las hojas de este árbol. Fue seguido por el resto de los Navi sentados con las piernas cruzadas. Ellos también conectaron su fila pero con las raíces, un pulso blanco de luz bioluminiscente haciendo eco con la ondulación del petróleo debajo. En cuanto a él, se quedó torpemente al costado del cuerpo cubierto de duendes del bosque como si lo estuviera abrazando, no tenía idea de qué hacer. No era culpa de no haber preguntado, sino de no tener una respuesta clara. Lo que sabía era que debía ser uno con Eywa y con los que lucharía en tiempos difíciles. Esto lo conservas siempre en tu interior, incluso después de la muerte y aunque sus espíritus reposen con la madre todo. Algo que se podría interpretar de muchas maneras, ya que las propias palabras y la traducción al inglés no restan opciones. Conectarse al árbol como todos los demás no era una opción real, ya que implicaba caer inconsciente al envenenarse con el veneno de Daisy. Confiaba en los dos líderes del clan Olanji, pero no hasta ese punto y, en cualquier caso, no le parecía que fuera algo apropiado en ese caso. Se estaban comunicando con sus antepasados, solo podía suponerlo. En cualquier caso, era un momento muy importante y privado para ellos. Se quedó así durante 10 minutos antes de que todos los Navi se desconectaran al mismo tiempo, los rostros serenos y los rostros solemnes calmados, y lo que siguió fue algo que él haría al estilo de los aztecas de la antigüedad pero sin muerte involucrada.
En completo silencio, la Tzaik caminó hacia una cavidad de forma natural dentro de las raíces blancas y se cortó la muñeca con la hoja de su collar, una incisión pequeña y precisa en un movimiento rápido. Gotas rojas gotearon dentro durante varios segundos hasta que dejó de gotear sangre. El árbol emitía una luz etérea. Entonces el Olo Ektan, que con su propia espada hizo lo mismo, después los ancianos repitieron el movimiento uno por uno, seguidos por los demás Navi, todo ello en un silencio religioso y pesado. Cada vez el árbol emitía una luz. Entonces el único que no hizo este ritual fue él. Los espíritus del bosque flotaron un poco pero nunca lo dejaron mientras miraba confundido al Tzaik y Olo Ektan por un breve momento sobre qué hacer. Liem se acercó a la cavidad, era casi como un altar, uno que estaba lleno en un tercio con la sangre de unos cientos de individuos. El dulce olor del petróleo de abajo y el de la sangre flotando en el aire no eran tan incómodos como le gustaría. Suspiró y cerró los ojos antes de que su guante derecho se desabrochara con un simple movimiento de su mano derecha, mientras que en su mano izquierda un pequeño cuchillo salió disparado de su muñeca cuando lo agarró e hizo lo mismo que los que estaban delante de él. El corte se realizó sin vacilaciones por su parte, fue limpio, perfecto y ya cicatrizaba lentamente debido a su naturaleza, lo que lo obligó a flexionar el músculo aumentando la cantidad de sangre que goteaba. Su sangre era más espesa que la de cualquier Navi, casi viscosa, era de un color escarlata oscuro, sabía que su sangre era extremadamente rica en nutrientes, oxígeno y más. No lo hizo con su muñeca izquierda debido a que en esa zona había un elemento en mayor concentración que en cualquier otra parte de su cuerpo. Su implante no funcionó con magia aunque para muchos la diferencia es inexistente. Aunque dudaba que hubiera hecho algo, e incluso entonces. Se necesitarían varias décadas para que algo sucediera y varios litros de sangre en un entorno altamente radiactivo. Pero es mejor prevenir que curar, teniendo en cuenta que un error podría, en el peor de los casos, acabar con la totalidad de la vida en la Vía Láctea y él no estaba plenamente consciente de todo. El árbol emitió otro suave pulso de luz, el más poderoso de todos, la mezcla de sangre no se oxidó al contacto del aire debido a lo rápido que ocurrió toda la ceremonia, justo cuando el último y aún nadie hablaba, la Tzaik se agachó y tomó en su cintura lo que parecía ser un cáliz tallado en hueso. Ella lo llenó con el líquido rojo oscuro casi hasta el punto de derramarse y la sospecha de Liem sobre lo que iba a pasar se hizo realidad, ella le entregó el cáliz de manera extremadamente respetuosa, con movimientos lentos y metódicos. Y él bebe y serás uno con nosotros durante el gran tiempo de dolor que está por venir y mientras la vida esté dentro de ti, Liam Cram, niño perdido, arquitecto de metal, salvador honorable y guardián del conocimiento, que por este acto una parte de nosotros sea parte de ti, y nuestros ancestros sean nuestros testigos, y dijo la Tzaik, su voz baja y suave pero lo suficientemente fuerte para hacer eco en la cámara, para que todos la oyeran. Liam cerró los ojos, dejó de respirar e hizo lo que le pedían, bebiendo todo el contenido del cáliz de un trago, su rostro ligeramente encogido por el sabor cobrizo y lo extraña que era toda esta situación. Ni siquiera fue tan repugnante, pero extremadamente extraño, incorrecto incluso desde su punto de vista, pero él se puso en esa situación y hubo cosas peores. Simplemente asumió las consecuencias. Luego el Tzaik y Olo Ektan hicieron lo mismo mientras él llevaba su mano izquierda a su boca, invocando agua de su inventario para lavar el sabor. Y así fue como se convirtió en un aliado de sangre, o hermano de sangre, alguien de otro clan o en su caso especie que se alió mientras la vida estuvo dentro de ellos con uno de los clanes de caballos a través de esta ceremonia sagrada aunque sangrienta que los hizo similares a un miembro del clan pero, no verdaderamente un miembro de la familia pero un extraño. Fue más simbólico que otra cosa, pero el simbolismo lo es todo en la cultura Navi, no muy diferente a la de los humanos. Al menos aquí no hubo ningún niño sacrificado. Día 220, 10 de agosto, al mediodía. Entonces Grace obtuvo el pase verde para ir a Ometre, aunque con la demora debe haber sido hace al menos 3 días. Liam notó que los datos de su armadura conectados con Overseer le informaban del mensaje más reciente del xenobotánico. Lo modificó continuamente, lo modificó y lo optimizó para obtener el mejor resultado, y agregarle el programa Overseer fue lógico. Agregar funciones de calidad de vida fue todo lo que realmente pudo hacer, aunque estaba trabajando y casi había terminado en su torreta de hombro. En cuanto al Pandorium, se avanzó bastante, logró fundirlo transfiriendo la energía generada por una forja de inducción hacia el metal. Ineficaz y bastante lento pero funcionó, el fabricante aunque muy útil no pudo hacerlo todo. Un tokamak, una máquina para producir plasma, entonces dicho plasma sería utilizado como energía de calentamiento de una fragua, sería lo que él quería pero lo hizo con lo que tenía a mano. Una máquina tan avanzada no era posible por ahora.
Un metal del que todavía era bastante ignorante más allá de que podía usarse como un imán estúpidamente poderoso y versátil que podría usarse en cualquier cosa que desee para cualquier propósito que requiera la intervención de la ley del electromagnetismo dependiendo de cómo deforma a su estructura molecular, desde cómo se enfrió hasta que otros elementos se usaron. Tiene el potencial de hacer que dicha fuerza fundamental sea su perra en un espacio 3D de existencias, por así decirlo. Lo que aprendió fue poco y vago, pero aún así fue muy emocionante y lo impulsó a querer aprender más. Tantas posibilidades, pero tan poco tiempo, que realmente no tuvo mucho tiempo para estudiar este increíble material. Las cosas fueron relativamente bien por lo que obtuvo del lado de Grace. Jake todavía no era consciente de que él era humano, pero todavía era consciente de que era el niño perdido y que era una extraña criatura peluda parada sobre dos piernas, con una extraña broca de metal brillante en su muñeca. Si era una simple negación de la realidad, o que realmente no le importaba o pensaba que era alguna tontería de cuento de hadas del nativo, o que Jake era tan agudo como un martillo, las palabras de Grace, no las suyas, o una mezcla de las cuatro, Liam no lo sabía, pero cuanto más tiempo permaneciera así, mejor. En cuanto al tema del metal, no recibió ninguna pregunta de Grace, pero de todas formas tendrá que mencionarlo. Se han discutido otros temas al mismo tiempo, como cuándo y dónde se podría decidir una posible reunión. La cosa se va a complicar pronto, pensó con el ceño fruncido y una expresión de profunda insatisfacción, mientras sus ojos gris plateado no miraban a nada en particular. ¿Y el cometí un error? Por favor, díganme que no lo hice delante del niño perdido, y una pequeña voz chillona interrumpió su divagación interna y miró hacia abajo, era una preadolescente modelando arcilla en una forma precisa, uno de los componentes de la punta de flecha explosiva de cerámica. Y el no, estaba perdido en mis pensamientos. Y no tienes por qué preocuparte, es un trabajo notable el que has hecho allí, Alaya y elogió al Navi con una sonrisa amable, algo que parecía casi incorrecto con sus rasgos. Un cumplido que le llegó al corazón, ya que el Navi inmediatamente volvió a trabajar con gran entusiasmo. Recordó cada nombre, rostro y personaje Navi que conoció y con el que habló, no porque haya pasado mucho tiempo con cada uno individualmente, sino porque los eligió instintivamente y nunca abandonaron sus recuerdos. Lo que Alaya estaba haciendo era participar en el esfuerzo bélico, sorprendentemente no fue Liam quien les dio la idea sino Miruk, incluso si él iba a hacerlo. El adolescente se sentía inútil y no quería sentirse así que actuó. Entonces Liam les enseñó cómo hacer cerámica a base de arcilla con varias mezclas para obtener diferentes resultados, pero aquí está la que se usó para la punta de flecha. La forma de fabricar silicio rojo y utilizarlo para fabricar las plumas de plástico de las flechas mediante el uso de moldes y un proceso de endurecimiento con varias plantas. En cuanto a los ejes de las flechas, solo se utilizaba un tipo de madera determinado. Todos los componentes de las flechas siguen parámetros relativamente estrictos para él, pero mucho para los Navi, particularmente la punta de flecha que debía ser un peligro explosivo antes de ser disparada si alguna vez se dañaba. Menos mal que enseñó el sistema métrico y más antes, era de suma importancia tener precisión en este aspecto. Los explosivos pueden ser juguetes, pero son juguetes muy peligrosos. Por desgracia, ni siquiera la precaución evita que ocurran posibles accidentes, más aún cuando no fue él quien disparó la flecha. Un hecho que Olangi entendió, ya que fue bastante expresivo sobre los peligros potenciales, asustando a un poco más de unos pocos para que alguna vez los usen, pero lo harán a menos que la muerte sea lo que quieran. El aspecto más peligroso de la RDA en lo que estaba por venir es su ventaja aérea. Si algunos necesitan morir para que otros aprendan entonces que así sea, él ha hecho todo lo que ha podido. Este detalle también impulsó a los que estaban en el esfuerzo de guerra a trabajar con todo el cuidado y precisión que podían mental y físicamente. La calidad de su trabajo decidirá si sus compañeros de clan sobreviven o mueren. Una tarea muy importante. En una guerra de tal importancia, todos deben participar de una manera u otra. Obligar a los niños a trabajar no era algo que a Liam le gustara, menos aún cuando se trataba de fabricar armas, pero la moral de un hombre del siglo XXI de un país del primer mundo tenía poca importancia aquí. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Día 229. Los últimos 9 días y el anterior habían sido extremadamente productivos, con un total de casi 500 flechas explosivas fabricadas, una cuarta parte de las cuales fueron hechas por él. Productivo, tal vez, pero no lo suficiente para la comodidad de Liam. La recolección del aceite extremadamente denso necesario para su fabricación fue fácil con el acuerdo del clan, incluso si Liam aprendió que no era un gran problema recolectarlo. Todo estaba bien siempre y cuando no se le hiciera daño al árbol de la divergencia.
Los Na'vi también estaban familiarizados con su uso para diversos rituales, aunque no divulgó la fórmula porque no tenía sentido, ya que él mismo podía producir la cantidad suficiente y los Na'vi no poseían el equipo técnico ni los conocimientos necesarios para poder ser de alguna ayuda. La cantidad de flechas no era su única preocupación, no tenía una respuesta viable para la defensa directa contra la artillería fuera de usar el entorno y trucos. No ocultó las armas que tendrían los enemigos, como armas de fuego, desde rifles de francotirador, rifles normales, pistolas y escopetas, de las cuales todos los Na'vi excepto uno estaban sintiendo desde inquietud hasta miedo, pero solo parecía darles aún más motivación para ganar. Los llamaron palos de la muerte, los apuntabas a algo, apretabas el gatillo y aquello a lo que apuntabas ganaba un nuevo agujero. La excepción fue Miruk, quien, por decirlo suavemente, quedó completamente fascinado mientras Tutee se da cuenta de que las criaturas Bang Bang que estaban alrededor de la casa de Liem podrían haberlos matado, y saber que el niño perdido estaba en posesión de tales criaturas fue extremadamente tranquilizador. El hecho de que supiera tanto le valió una mirada interrogativa de ellos, Akbey en particular, y como tal, no ocultó que tenía una conexión aliada dentro de la RDA pero que eran débiles por dentro y solo podían dar fragmentos de información. Esta revelación no tuvo ningún problema, sus palabras fueron casi iguales a las de Tzaik y Olo Ektan, ya que era su hermano de sangre y alguien que una y otra vez demostró ser confiable. También ayudó a levantar la moral. Pero incluso entonces eso no iba a ser suficiente para Liem, Overseer verá un nuevo uso en el futuro ya que los programas no se quedaron sin actualizaciones o sorpresas desagradables. No se conectó a los sistemas principales y secundarios de HouseGate por una razón, para permanecer oculto y pasar desapercibido. Aunque investigó un poco y formuló preguntas para asegurarse de que funcionaría. No era ningún hacker, nunca había trabajado como sous chef y no sabía mucho sobre el tema, pero aún así era uno de los que más sabía sobre Pandora en ese tema, si no el que más. De cualquier manera, sabía lo suficiente para causar daños importantes. Y en el peor de los peores escenarios, tener la posibilidad de cerrar toda la base estaba ahí, incluso si eso mataría a todos, desde bebés hasta trabajadores inocentes al azar, mercenarios e incluso los dos científicos que comenzó a ver como amigos. No era de los que hacía mucho con precisión cuando se trataba de deshacerse de una amenaza cuando no quedaba otra opción. Los humanos necesitaban un entorno perfectamente controlado donde cada parámetro pudiera marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Él no quería en absoluto hacerlo y dudaba mucho de poder hacerlo, pero tener la opción era imprescindible. Actualmente, Liem estaba solo, en lo profundo de la gran llanura. Extendiendo su mano izquierda blindada, una ballesta en miniatura apareció en la parte superior, la cuerda metálica se retrajo y terminó con un suave clic cuando se armó, justo después la realidad se dobló y una punta de flecha metálica apareció ordenadamente dentro de la ballesta. Unido a ella había un cable que conducía a una bobina que apareció dentro de la palma cerrada de Liem. Un truco simple sobre cómo podía usar su inventario, tenía una pequeña área cilíndrica de la cual su implante era el centro de alrededor de 8.10 centímetros, 2 pulgadas, de radio y 37.10 centímetros, 6 pulgadas, de largo. En esta zona designada, excepto en el interior de su cuerpo y de la materia en estado más o menos sólido, podía invocar lo que se encontraba dentro de su inventario. Su tamaño y volumen no eran importantes, ya que no seguían estrictamente lo que se podría llamar física regular. El resto fue simplemente práctica, como un músculo, para ganar mejor control y precisión dejándole hacer lo que acababa de hacer. Ahogó un bostezo y, con la línea de visión multiplicada por 10 gracias al casco, levantó la mano izquierda. El sonido de la cuerda al cerrarse resonó cuando el perno salió volando y el cable se enroscó entre sus dedos índice y medio mientras lo seguía. Se plantó profundamente dentro de una raíz arriba mientras 3 garras en la punta de la flecha se abrieron, bloqueándola donde estaba. Liem tiró con un poco de fuerza varias veces para ver si se mantenía correctamente, luego enredó el cable en su mano izquierda, puso un pie detrás y se encorvó ligeramente dejando que la gravedad pusiera a prueba mientras caía, avanzando hacia una raíz más baja. Al presionar un botón en el costado de la bobina, el gancho dentro de la raíz de arriba se desprendió y el cable se enrolló rápidamente hacia atrás. Repitió este proceso varias veces, bajando rápidamente hasta que estuvo frente a un agujero en la pared de la cueva, del cual emanaba una luz violeta, justo a donde quería ir. No fue atacado por ninguna criatura ya que recibió el petróleo perfumado de Olanji, quien sabía que estaba allí abajo pero no exactamente por qué. Incluso con flechas explosivas, un clan entero respaldándolo, aliados dentro de la RDA y una carta de triunfo. Él y los Na'vi necesitaban más, estar seguros de que una victoria estaba asegurada y que la pérdida de vidas de su lado era lo mínima posible. Al entrar, se encontró con la ya demasiado familiar pero aún sobrenatural visión del árbol de la divergencia. El sonido de sus pasos resonó a medida que se acercaba. Su casco se despegó y reveló su rostro.
Los espíritus del bosque flotaban a su alrededor y hacia cada una de las entradas y salidas, creando barreras blancas con sus pequeños y delicados cuerpos flotantes. La presencia constante de algo más grande, pero que no estaba en el aire, lo observaba con una mezcla de curiosidad y anticipación. La armadura superior de Liam, desde el vientre hasta la cabeza, se desabrochó y se guardó en su inventario. Esto reveló el ajustado traje de malla de titanio y nylon que había debajo, que luego se desabrochó y se quitó limpiamente sin ningún obstáculo, dejándolo con el torso desnudo. Eso fue extrañamente sexual. Lo que sea, pensó Liam divertido mientras caminaba hacia una de las raíces entrelazadas más gruesas justo debajo de la base del árbol. Parecía casi un sillón, aunque el término trono sería más adecuado, pero ese pensamiento se desvaneció cuando se sentó en él y una pequeña jeringa llena de un líquido azul translúcido apareció en su palma izquierda, veneno de onda. El veneno de Daisy, para ser exactos. La cantidad que él desconocía era suficiente para paralizar permanentemente y potencialmente matar a un elefante macho adulto y le haría lo mismo a él si su sistema nervioso no pudiera purgar las sustancias extrañas y regenerarse con extrema eficacia. Hagámoslo, murmuró, mirando hacia arriba y vio cientos de espíritus del bosque bailando en el aire. Suspiró suavemente. Su corazón latía más rápido y más fuerte por la inquietud mientras sentía 5 docenas de finos arcillos peludos creciendo de las raíces que abrazaban su espalda. Clavó la aguja justo en la vena más prominente del hueco de su brazo derecho, inyectando el veneno. No sintió nada durante los primeros segundos mientras la sustancia extraña circulaba por su cuerpo, luego sintió una sensación de ardor en todo el cuerpo durante unos buenos minutos. Entonces la sensación desagradable desapareció de repente, como si el dolor fuera solo un concepto extraño, guardó la jeringa en su inventario. La sensación en su brazo derecho fue la primera en desaparecer cuando cerró los ojos, dejándose llevar. Sintió que la fuerza de todo el estrés y el agotamiento embotellados desaparecían repentinamente a medida que una mayor parte de su cuerpo, que se entumecía rápidamente, se cubría con una manta de espíritus del bosque y delgados arcillos de raíces. La última sensación fue a la vez entumecida y clara, su implante estaba cubierto por las finas raíces de manera que lo acunaba, de la misma manera que todo su cuerpo expuesto lo estaba. No debería ser cómodo según todos los parámetros, pero lo encontró así. Y así cayó en una mezcla entre coma, sueño y estado vegetativo debido a un estado vegetativo inducido por veneno. Los ojos de Liam se abrieron de nuevo a una vista diferente, una piel en constante cambio entre una humana y una película transparente que le permitía ver venas y nervios azules y morados. Despegó su cuerpo completamente desnudo desde su posición fetal, con la mente cristalina y estructurada y todas las emociones silenciadas al extremo mientras miraba a su alrededor. Aún tan fascinante, murmuró, deseando que la estructura metálica hexagonal flotara sobre su palma, su voz tan profunda como en el mundo físico pero con un eco inhumano y ecos, de repente se movió hacia arriba cuando sintió una presencia familiar. De hecho, lo es. Es un hecho que nunca cambiará, pero tú. Más aún, eres diferente no solo en forma sino en naturaleza y calidad. Cuerpo, mente y alma pueden ser disociativos en casos infinitamente raros, y tienen cualidades únicas, ya sean positivas, negativas o neutrales en efecto. Pero incluso tú. Eres diferente de los seres efímeros que son mis hijos y los hijos de mundos de estrellas lejanas. Pero no es para escuchar nuestras palabras sobre este tema que has venido aquí, Liam, ¿correcto? La desconcertante y encantadora voz de la madre de todo resonó desde, debajo, de él, incluso si las direcciones como concepto tenían poco valor en un lugar así. Liam miró hacia abajo y vio la forma espiritual del árbol de la divergencia mirándolo hacia arriba. De repente, el espacio cambió y ambos se encontraron cara a cara. La disensión entre la tecnología viviente futurista y un bosque alienígena primigenio intacto latía a ritmos diferentes y con energía distinta. Todo para que ambos lo vieran. Notó la falta de la palabra pequeña y quiso saber más sobre lo que ella le estaba diciendo, pero ella tenía razón. Él no había venido aquí para hablar sobre el cuerpo, la mente y el alma. ¿Y por seres efímeros se refería a los mortales? En su escala de tiempo, un ser de 100.000 años será tan mortal como uno que viva 30 minutos. En cualquier caso, se trataba de una cuestión para una época menos tumultuosa. Saludos, Eywa, es correcto. He venido a solicitarte tu intervención directa en la guerra que se avecina. Se movió ligeramente hacia adelante y dijo con firmeza y calma, perfectamente consciente de lo que implicaba su solicitud y lo arrogante que era. Hubo un largo silencio antes de que el fragmento de la madre total volviera a hablar, con una sonrisa delgada e inhumana formándose en su elegante rasgo de madera. No intervenimos más de lo que se considera necesario en esos asuntos. Las guerras y los conflictos de nuestros hijos no son algo que podamos resolver porque impiden su crecimiento y desarrollo.
Demasiada muerte, cada uno una vida con sueños, arrepentimientos, propósitos y una parte de nosotros, casi desvanecida debido a nuestros errores pasados, dijo con tristeza, mientras los cientos de mechones que formaban su cabello brillaban un poco más. Liam frunció el ceño ante eso, era lo que esperaba pero la dejó continuar, no es que alguna vez la hubiera detenido. Hemos elegido a uno de los caminantes de sueños del pueblo del cielo para que sea quien cabalgue la última sombra y guíe a los clanes de mis hijos a través del inminente tiempo de gran dolor y traiga la paz. Pero es él quien debe aprovechar esta oportunidad, añadió, esta era una información importante. Los caminantes de sueños eran lo que los Na'vi llamaban los conductores de los avatares, era un hombre, así que por lo que sabía, era Jaekonoon, ya que incluso si hubiera otros conductores masculinos, dudaba seriamente que Eywa eligiera a alguien más. Fue un alivio increíble saber esto, pero nuevamente, no impidió que el individuo en cuestión muriera. No es un simple conflicto o guerra con los Na'vi, es mucho, mucho mayor. La naturaleza de esta guerra es ajena en esencia a cualquier conflicto que el pueblo haya enfrentado alguna vez y que hayas visto. Liam hizo una pausa antes de continuar explicando su punto directamente a la diosa. Incluso con mi ayuda y un Toruk Makto de tu elección que creará una coalición de clanes, esto no será suficiente. Esta guerra, como has confundido, no es solo de ellos y mía, es tuya. Perder o tener una tregua no es una opción. La pérdida terminará en la aniquilación total del pueblo contra ellos, la esclavitud de los otros, mi captura o muerte, y la destrucción de todo lo que han conocido, amado y construido. No es una cuestión de sentimiento o deseo, es una cuestión de supervivencia para ambos y para sus hijos. Mientras que una tregua no es más que un retraso de lo inevitable y nunca sucederá sin una gran, demasiado grande pérdida. Una pérdida que no puedo aceptar, cada palabra se vuelve cada vez más impactante en la madre de todo. La angustia casi se podía sentir, el tipo frío y calculador tan paradójico como lo era, lo que la hacía aún más impactante, pero no había mendicidad. Él fue directo, ofensivamente, hablándole de una manera que nadie lo había hecho antes, como un igual hablando con otro, y en cierto modo esto no estaría lejos de la verdad. No tenía miedo en su presencia, era sincero y respetuoso con sus propias palabras, esas eran unas de las pocas razones por las que, antes de que muchas otras, despertara su interés y más. Decir que era la existencia más fascinante con la que había tenido la oportunidad de estar en contacto durante el transcurso de su larguísima vida sería la pura verdad. Habló de lo que creía que era la verdad, y era más que una simple creencia, era la realidad y sus posibles consecuencias. El ser que tenía frente a ella era un realista que veía y sabía mucho, demasiado para su salud mental, de hecho, como ella podía ver. Cerró sus brillantes ojos blancos perlados antes de abrirlos de nuevo y con gracia y lentitud se acercó a la barrera entre los dos, deslizándose sobre la flora en constante cambio mientras lo hacía. Nosotros, se congeló, los ojos de Liam se abrieron al extremo. Las partículas hexagonales a su alrededor orbitaban cada vez más rápido mientras el anillo de metal a su alrededor giraba con tal velocidad que parecían congelados en el tiempo mientras el mundo temblaba. Uno de los mechones de cabello del fragmento de la madre total fue repentinamente arrancado violentamente con una fracción de su cráneo y destrozado en una lluvia de sangre roja carmesí y ella gritó. Un grito que era inhumano, incomprensible, retorcido pero aún así Liam sabía desde su propio ser que no se necesitaban palabras. Las emociones eran claras para él de una manera que no podría haber creído posible hasta el punto de que podía sentirlas en menor grado. Y fue un grito lleno de angustia, dolor, pérdida, desesperación, decepción, tristeza, arrepentimiento y furia. Furia fría y ardiente. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. Liam se quedó mirando en estado de shock y confusión la figura de la supuesta diosa de este grito lunar. Algo debió haber sucedido con solo unas pocas opciones que podía suponer sobre la marcha. La RDA estaba en la cima y cómo podía adivinar aproximadamente. Desde el grito al aire y parte del cráneo siendo arrancado y como el daño externo en el árbol se tradujo en la forma espiritual, entonces por esa línea de pensamiento el daño a otra parte podría mostrarlo aquí, y lo que fue dañado fue. Uno de los árboles de las almas fue destruido, el lugar de conexión más sagrado e importante entre Eywa y los Na'vi, de Grace, Marali y la misma Madre Total. Era perfectamente consciente de que estos árboles eran mucho más que simples plantas sagradas. Eran una parte integral de Eywa, la punta del iceberg que ella era, pero una parte muy importante comparada con todo lo demás. Si un árbol normal podía ser una célula singular, entonces, en comparación, un árbol del alma era como una rama, una de sus muchas, muchas ramas, pero aún así una sola. Una diferencia muy notable.
Su propósito, de nuevo, según lo que obtuvo, era la transferencia y almacenamiento de mentes y almas, lo que sea que eso signifique exactamente, ya sea a distancia o por contacto físico directo, pero este último ofrecía un mejor viaje de los dos. Así que, o bien era una creencia, o ambos aspectos podían degradarse. Aquellos árboles servían como el puente más claro y directo entre los vivos y los muertos, entre Eywa y sus hijos. Podía, de algún modo, entender lo que representaba semejante pérdida, ese concepto era con el que estaba más familiarizado después de todo. Su conmoción y confusión duraron poco, apenas un microsegundo. Si hubiera estado afuera, habría sentido que el pánico aumentaba rápidamente, pero ese no fue el caso y estaba perfectamente lúcido. Así actuó, aunque no estaba seguro de qué hacer, era una vista fea y perturbadora, y sintió lástima incluso, no le gustaba tal vista, quería y necesitaba detenerse por la sencilla razón de que tenía más de qué hablar, pero con esto, aunque no tenga ninguna relación, probará su punto. Se acercó a las diversas piezas de metal que lo protegían disminuyendo lentamente la velocidad. La sangre carmesí que flotaba en el aire comenzó a cambiar a negra y luego a roja sin fin mientras colocaba su mano siempre cambiante entre su piel y una suave piel azul translúcida llena de venas y nervios morados y azules. Tan pronto como sucedió su grito se hizo más bajo pero igual de visceral, pero no se detuvo allí, presionando aún más su palma la barrera, se hizo visible compuesta de miles y miles de molduras hexagonales contra su mano. La distancia no era importante en un lugar así, pero la intención, las emociones y los sentimientos eran una antítesis del mundo físico, un hecho del que era profundamente consciente instintivamente pero sobre el que tenía poco control debido a su propia inexperiencia y a que ese lugar no era únicamente suyo. Y así, la habitación en la que estaban se apagó, volviéndose más pequeña a medida que el dedo de su brazo extendido protegido por una película de escudo entró en contacto con el centro del pecho de la madre de todo. Pudo sentir a través del escudo, notó instantáneamente. Era un tipo de corteza rugosa pero suave a través del escudo, los zarcillos de la raíz crecieron pero no de manera de atraparlo, ya que simplemente lo sujetaban. La corteza, su piel de una manera que él percibía caliente y fría, podía sentir sus fuertes latidos fusionados con muchos más, algunos débiles, algunos poderosos, algunos latiendo por el primero y algunos por el último, cada ser vivo conectado a ella, sus hijos, parte de ella, todos funcionando en completa armonía en medio del caos que representaban, era imposible describir con meras palabras lo que sentía. Y él podía sentir una fracción de las emociones que ella atravesaba casi como si fueran suyas, y lo mismo sucedía con el dolor, tanto espiritual como físico. Muchos de ellos ni siquiera podía empezar a describirlos por lo ajenos que eran a su mente. Pero su naturaleza actual hacía que todo fuera solo una distracción menor, así como él podía sentir su estado mental general, ella también podía, incluso en ese estado. Su mente era fría, tranquila, organizada, calculadora, llena de curiosidad y de muchos otros aspectos incomprensibles, pero para ella era hermosa, era a la vez artificial y natural, una obra de arte que crece y se adapta constantemente. Sin embargo, estaba incompleta de una manera que sus casi 1.000 millones de años de experiencia no podían lograr dar una respuesta exacta. Pero detrás de todo esto, vislumbró una profunda ira, dolor, soledad, tristeza y más, pero nada de miedo, resignación o desesperación. También había esperanza presente. Al frente de ellos había un toque de preocupación mezclada con empatía y comprensión. Algo que nadie le había dirigido jamás, compasión oculta bajo la forma de preocupación, como si fuera una presa desventurada frente a un depredador, y en muchos sentidos tendría razón. No exactamente de la forma en que la niña perdida podría pensar, pero tampoco estaba lejos de la verdad. Muchos peligros acechaban. Pero de todos modos era extraño y no en el mal sentido, esto nunca había sucedido antes. Este momento no podía continuar eternamente por mucho que ella y casi él quisieran. Su grito se detuvo de repente, y la sangre, si es que podía llamarse así, se congeló y cuando el tiempo se revirtió, fluyó de nuevo hacia la herida, abierta que se cerró, pero el aire en esa zona no volvió a crecer. La raíz que crecía alrededor de la mano de Liam, que la sostenía, retrocedió lentamente dentro de su pecho a medida que se cortaba la conexión más profunda. Y ambos tomaron una respiración metafórica, y el hombre tomó varias veces esa respiración y una mucho más profunda. Te pedimos disculpas por lo que debiste haber visto y sentido, Liam. Te agradecemos que hayas hecho lo que has hecho. Esto fue. Lo que pasó fue la prueba de que tus palabras son ciertas, nuestra tolerancia ha llegado a su límite desde hace mucho tiempo, dijo, moviéndose ligeramente hacia atrás, su voz pasó de cálida a gélida. De nada, Eywa. Aunque me pregunto, ya debes saber mucho sobre lo que yo y los Solange hemos estado trabajando. Me gustaría saber qué podrías hacer potencialmente. Ganar ahora no será suficiente, la RDA y los humanos a cargo vendrán y volverán. No abandonarán, ya sea por orgullo o codicia,
por el recurso y por mí. Lo que va a ser un tiempo de gran dolor no será más que la primera escaramuza verdadera de una gran guerra, Eywa, dijo Liam con gravedad, su mirada nunca dejó los ojos de ella mientras regresaba a su capullo de metal, su ser se sentía extraño por lo que acababa de hacer. Aún podía sentir la conexión, un nuevo hilo se estaba formando, de naturaleza diferente a la suya, no era peligroso pero podía sentirlo desde lo más profundo de su ser. Las acciones tienen consecuencias. Sus palabras no eran agradables de escuchar, pero vencer a la RDA una vez no sería suficiente. De hecho, sería el comienzo de algo más grande, mucho más grande. No era más que el comienzo, Liam no se hacía ilusiones al respecto. Y así fue como se desarrolló la discusión sobre el futuro inminente entre la deidad local y la anomalía local, las dos criaturas más prominentes de esta luna, ambas con el objetivo de asegurar su supervivencia y sustento. Cualquier obstáculo que se interponga entre este objetivo será sometido o eliminado por la fuerza. Una docena de horas después, dentro del confinamiento del laboratorio vio The House Gate. Grace Augustine miraba fijamente la taza entre sus dedos, mientras que a su izquierda Norm Spellman miraba fijamente la pared y Jake Sully a su derecha hojeaba perezosamente uno de los muchos libros sobre Pandora que ella había escrito. Los tres fueron traídos a la fuerza desde el sitio 26 hasta aquí mientras usaba su avatar destruía muchas de las cámaras de un Bulldozer RDA, una máquina gigante de metal más grande que la gran mayoría de tanques con el único propósito de despejar el terreno y lo que estaba en su camino era el árbol de las voces. Demolieron un lugar sagrado a propósito, para provocar una respuesta. Están inventando esta guerra para conseguir lo que quieren. Y lo están consiguiendo, dijo Grace de repente, rompiendo el pesado silencio. No lo puedo creer, murmuró Norm sin comprender la locura y la violencia innecesaria que se estaba desatando. No quería aceptar por qué estaba sucediendo, pero lo sabía. Negar la realidad, lamentablemente, no la cambiaba. Sí. Así es como se hace, así es como funciona el mundo. Cuando la gente se sienta sobre la mierda que quieres, los conviertes en tus enemigos. Entonces tienes derecho a aceptar esa mierda. Trabaja cada maldita vez, agregó Jack, agarrando el libro con más fuerza con visible enojo. Corriendo hacia ellos estaba una joven, Trudy Chacon, una de las pilotos más talentosas y experimentadas presentes en Pandora dentro de SecOps. SecOps está manejando la cañonera. Van a atacar Ometre, dijo sin aliento, Grave quería decir que estaba sorprendida pero no lo estaba y eso decía demasiado, Norm apenas reaccionó ante tal anuncio, todavía en shock por lo sucedido. ¿Cuándo? Preguntó instintivamente el esmarine lisiado, con el rostro serio y la voz concisa, pero con el corazón apesadumbrado. Necesitaba advertirles, poner en alerta a los Somaticaya, advertir a Neytiri. Ahora. Te estamos enrollando, se detuvo cuando Grace agarró su mano, la xenobióloga tenía una cara conflictiva. Alto, fallar algunas rondas incendiarias no cambiará el resultado final. Quaritch cree que es un juego, no detendrá esta misión si uno de sus pilotos desaparece. En este punto, la supuesta jerarquía puede irse al carajo. Trudy, nos llevarás de regreso al sitio 26, inmediatamente, no podemos quedarnos aquí, y Jack. Llegaremos a tiempo. Sé lo que quieres hacer, dijo Grace en voz baja, se puso de pie, hizo un gesto con la cabeza y tocó la pantalla de su reloj inteligente. La expresión de Trudy estuvo en conflicto por un momento antes de asentir y decir, ¿esto nos convierte en traidores o terroristas? ¿A quién le importa? Es mejor que sea por las leyes de unidad solar que estar del otro lado. Max, de costado, sintió que su reloj inteligente vibraba, apareció un pictograma azul en la pantalla y se le formó un nudo en el estómago. Tenían que irse lo antes posible, pero él necesitaba hacer algo más primero. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo negro, una memoria USB, su mente repasaba lo que Liam había estado hablando en Overseer, odiaba que el hombre tuviera razón y que fuera necesario. A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que Liam se había convertido en enemigo de la RDA, por más razones que la simple autocomplacencia. Su vida estaba en juego, y ahora también lo estaban las vidas de todos. Liam había dicho que transfirieran este paquete de datos y las cosas empeoraban. Max no sabía qué era, pero era fácil adivinar que no era nada bueno para el sistema. Por lo que sabía, podría haberles dado a todos aquí una muerte lenta y dolorosa. Max avanzó hacia la computadora principal, su respiración era temblorosa, ingresó varias contraseñas y confirmó su biometría y con un segundo de vacilación conectó la clave y esperó unos minutos, entrando y sacando archivos antes de desconectar su cuenta. Tengo que ir al baño, dijo en voz alta, evidentemente era mentira pero le daba una excusa válida y así caminó a paso rápido hacia donde Grace y su grupo estaban bailando. Sin perder tiempo mintió que necesitaba hacer algo más y rápidamente se dirigió hacia la ubicación del grupo de 4 que Grace acababa de darle.
No tomó nada más que un Exopack, un dispositivo para respirar el aire tóxico de Pandora, entró en pánico mientras casi corría hacia el hangar de mantenimiento del vehículo, ignoró a todos, corriendo hacia un Samsung solitario en particular. Fue fácil, el ruido de los aviones al iniciar el vuelo y el caos general ordenado lo hicieron posible. Y eso que ni todos los ECOP sabían quién era y no tenían ninguna instrucción para detenerlo. Unos segundos después llegó a su destino, las cuchillas giraban más rápido de lo que podía percibir y en el último momento, sin embargo, sus ojos se fijaron en los del coronel Quaritch en la distancia, quien frunció el ceño ante la vista antes de que la ira explotara en su rostro mientras gritaba órdenes. El coronel tomó un rifle de uno de sus hombres, apuntó y disparó, el sonido del disparo quedó amortiguado por todo. Al mismo tiempo. «Agarra mi mano, y que alguien agarre mis malditas piernas», gritó Jack con todas sus fuerzas, empujándose fuera de su silla de ruedas mientras esperaba su mano. Grace detrás hizo lo que le ordenaron, agarrando las piernas del esmarine mientras ponía a Hostil en una posición segura para sujetar todo. Los ojos de Max se abrieron ante eso, una sonrisa mezclada con ansiedad y alivio se formó, su cuerpo sin detenerse sin embargo, agarró la mano extendida de Samson 16 que lentamente tomaba con todas sus fuerzas. Max usó ambas manos como tracción, pero inmediatamente todos notaron que Jack estaba simplemente físicamente débil. Era lógico, hacía ejercicio pero no con su cuerpo real, la menor gravedad tenía un efecto bastante negativo en los humanos provocando a corto y largo plazo atrofia muscular y ósea sin una buena dieta, medicamentos y una estricta rutina de ejercicios. Un problema que se amplificó al permanecer la mayor parte del día dentro de una unidad de enlace, sumándole la falta de cuidados, ya sea de higiene o de las necesidades básicas de hidratación y alimentación y las consecuencias fueron evidentes para todos. «Déjame ayudarte», Noon colocó su vientre contra el metal, su pierna alrededor de una barra de metal, agarró la mano de su amigo y comenzó a arrastrarlo hacia arriba, los resultados positivos se mostraron instantáneamente. La primera bala falló, rozando el cuello de Max y dejando un fino rastro de sangre, pero la segunda inmediatamente después no lo hizo. Max sintió un intenso dolor ardiente por un breve instante cuando la bala atravesó su cuello por el otro lado, destrozando su carótida, una porción de una de sus arterias basilares vertebrales y cortando directamente su médula espinal. «Ah, así es como muero». «Al menos he servido para algo», pensó Max, sonriendo delirantemente mientras casi toda la sensibilidad de todo lo que tenía debajo del cuello desaparecía, al igual que la fuerza que había detrás del agarre de sus manos. Escuchó el grito horrorizado de quien supuso que era Grace y el de Trudy gritando que tenían que irse mientras él caía y vio a Samson alejarse volando con su vista cada vez más oscura. Al menos lograron escapar. Buen disparo como siempre. Realmente pensó que podía irse así. ¿Los seguimos y los derribamos desde el cielo, coronel? ¿O quiere hacerlo usted mismo más adelante para darles una lección?, preguntó un hombre calvo, el cabo Lau Wanfleet, con una sonrisa en su rostro mientras su mirada divertida se centraba en el científico que sangraba. Estaba inerte y moribundo sobre el cemento mientras Samson 16 se alejaba volando a toda velocidad, rompiendo la regulación de la RDA dentro de la base. «Es una verdadera lástima, Trudy era una de nuestras mejores pilotos, pero es una pequeña pérdida. Era una mala soldado, siempre dudaba de las órdenes». «No, no la seguiremos por ahora, dejaremos que los pajaritos enamorados de las mejillas azules se vayan volando. Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos, como por ejemplo hacer que los nativos sepan lo que es un verdadero fuego», dijo Quaritch, con una sonrisa salvaje en el rostro. Esto iba a ser divertido, esto era lo que había esperado durante décadas, tuvo la oportunidad de hacerlo y lo hará. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Han pasado un poco más de 14 horas desde que Liam despertó de su segundo encuentro con Eywa, un acontecimiento muy impactante ya que cuando ocurrió pudo sentir a la deidad de una manera fundamentalmente diferente, hubo una especie de conexión, un lazo, un vínculo, que nació entre ambos. Despertarse después de lo que acababa de vivir con el corazón martilleándole con fuerza en la caja torácica y el cuerpo cubierto de raíces de una forma casi sensual fue extraño, aunque no tan desagradable como se podría pensar. Al menos fue un resultado muy positivo. Uno de los mejores resultados posibles, si no el mejor, pero cuando se trata de una persona razonable, anclada en la realidad y con intereses similares, las cosas tienden a ir muy bien. Pero era una conexión débil, era más bien una conciencia general, similar a cuando está debajo del suelo frente al árbol del alma pero en todas partes. Como tal, no era como los que tenía con sus manos, no era tan profundo ni poderoso, no podía comunicarse a través de él, al menos no con palabras directas, podía sentir lo que ella sentía de varias maneras, pero eso era muy borroso y supuso que ella también podía hacerlo. Era una calle de doble sentido, ambos iguales.
No estaba seguro de cómo sentirse ante esto, pero instintivamente era consciente, incluso cuando estaba dormido, de que no era una amenaza para su bienestar y que podía cortarlo, pero que no sabía exactamente cómo. Invadió su privacidad de una manera que nadie podría, pero nuevamente se lo hizo a sí mismo y no era mucho mejor en ese aspecto ya que también podía hacerlo con ella, no había razón para indignarse. Y estaba seguro de que la madre todo debía poseer habilidades empáticas en primer lugar, ya fueran de origen psíquico o de sentidos regulares, como la capacidad de detectar varias hormonas en el aire o leer campos magnéticos y similares. Él siempre fue un libro abierto para ella, eso lo podía deducir, todo en esta luna era una extensión de ella misma, al menos igualaba las cosas. No se lo ocultó a Lolangi, no podría hacerlo aunque quisiera, el Tsaik inmediatamente notó un cambio, un giro en cómo era, pero lo que obtuvo aparte de conmoción, asombro e incredulidad no fue de mucha ayuda. Nunca había sucedido antes, aunque no era algo nuevo que él estuviera involucrado. Era una anomalía en muchos sentidos, se esperaban eventos nunca registrados en la historia. Aunque la mención de haber logrado obtener ayuda directa de la madre de todo les produjo una sensación de euforia, confundió la rabia primaria que sintieron cuando supieron que el árbol de las voces había sido talado como si fuera un arbusto vulgar, no era donde reposaba su antepasado, pero era lo mismo. El Tsaik, el Tsakarem y algunos otros ya habían presentido que algo iba mal, pero no pensaron en algo así. Aún así, Max no tenía que morir. Es desagradable, pensó Liam con el ceño fruncido, la ira con un dejo de tristeza escondido en sus ojos, la información del reloj inteligente de Max en su mente. Era consciente de su último latido y sabía en qué nanosegundo exacto su corazón latió por última vez, su muerte fue y no fue en vano. La muerte de Max se podría haber evitado fácilmente, se podría haber prevenido de muchas maneras, no tenía por qué morir, pero concentrarse demasiado en el pasado no iba a ayudar. El culpable era el que disparó y solo el que disparó, culpar a otros o a uno mismo era una tontería en su forma perfecta. Era amigo de Max, nada excepcional, pero Max era uno de sus únicos contactos humanos. Conocía al hombre bastante bien, y decir que no le dolió sería mentir. El hecho de que alguien después, un hombre calvo con el nombre de Lyle, lo viera y tomara el reloj inteligente como una especie de trofeo no ayudó. Simplemente lo enfureció. Pensó que el reloj inteligente estaba funcionando perfectamente y, por lo tanto, la Wainfleet, como alguien en un lugar bastante alto y cercano al jefe de SecOps, le permitió espiarlos ya que Grace, aunque estaba viva, no respondía, le hizo saber que Ometre ya estaba en llamas. Y que Grace y Jack estuvieran allí, en sus avatares supuso, y hubieran ayudado a evacuar a la mayoría de los Na'vi, era triste pero así era la vida. Al menos gracias, Max. Ahora estoy completamente dentro. Están todos jodidos, ni siquiera pueden empezar a entender cuánto. Y el resto logró o tuvo la oportunidad de escapar, sonrió levemente. Podía entender por qué habían podido escapar, no se los consideraba enemigos, en el sentido de que no se los consideraba una amenaza real o una amenaza en absoluto. Sin embargo, sin importar el punto de vista, seguía siendo una decisión muy estúpida dejarlos ir. Con la comida no se juega a menos que uno quiera convertirse en comida. Estaba muy agradecido por la absoluta idiotez de quien tomó esa decisión. Fue Quaritch quien los dejó ir, alguien que Grace no había pintado de la mejor manera. El veterano de guerra era un psicópata sádico y de gatillo fácil, un ejemplo de lo peor que la humanidad podría dar a luz. Un perro rabioso que, hasta hace poco, estaba atado con correa. Y compararlo con un perro rabioso era insultar al perro. No recibió más mensajes de Grace después del que decía que regresarían a Housegate hace un día, pero podía escuchar todo desde su reloj inteligente, desde cuando la amenazaron con dispararle, su grito horrorizado y hacia dónde se dirigían hasta cuando entró en una zona con perturbación magnética. En cuanto a lo que hizo Max, Liam podría no haber necesitado su ayuda pero habría acarreado varios problemas y limitaciones. Estaba inmensamente agradecido por el sacrificio de Max aunque hubiera preferido que no sucediera. O que Max lo hizo antes, pero convencer a alguien cuando se le puede considerar un ser que a todos los efectos podría ser un maníaco genocida al que le darás acceso a lo que lo ayudaría a llevar a cabo dicho genocidio fue difícil. Difícil pero no imposible. Solo necesitaba el momento adecuado para atacar, ya que un subsistema de Overseer ahora estaba bien escondido dentro del sistema principal de Housegate, extendiéndose rápidamente, imitando y devorando lentamente cada línea primitiva de códigos por una copia del mismo código pero alterado para que permaneciera oculto hasta que se considerara necesario. Un cáncer virtual, un cáncer bajo su control. Después de todo, no se crea una enfermedad a la que no se es inmune y que no se controla a la perfección, o tampoco se la hace consciente y con sentido de sí misma.
Sin embargo, a medida que llegaba información de lo que estaba en conexión directa con el sistema principal, se enteró de que los vehículos utilizados eran totalmente independientes de dicho sistema. Estaba por sus diseños que los pilotos fueran completamente autónomos, aparte de meterse con el sistema de comunicación y algunas funciones menores sin importancia, no podía hacer mucho con ellos. No era un medio para simplemente acabar con todo su ejército, pero aún así era muy útil en muchos casos. No era tan útil como esperaba en un hipotético mejor escenario, pero se confirmó que era el mejor escenario por una razón. Tenía sentido, el Pandorium se equivocó mucho con la tecnología y, por lo tanto, tener la computadora y otros componentes importantes como el motor y el soporte vital de un vehículo no claramente separados era una pérdida potencial de vidas humanas y maquinaria y, como tal, una gran pérdida de ganancias. Y esas máquinas fueron creadas para la guerra, 30 años después de su tiempo. Por lo tanto, la guerra digital en ese momento habría avanzado considerablemente y, según todos los indicios, era una amenaza igual de grave, si no más. La tecnología es la mayor fortaleza y debilidad de la humanidad. Era de esperar que tuvieran una forma de evitar tales ataques. De cualquier manera, era un problema para el que se habían preparado y por eso era imprescindible contar con un ejército con la capacidad de destruirlos. Liam, ¿estás bien?, preguntó Tute junto a él mientras terminaba de verter la mezcla explosiva en un recipiente de cerámica del tamaño de un puño, según el estándar Navi. No. Voy a hablar con Akbey y Marali. Puedes considerar que la guerra ha comenzado oficialmente, dijo esas palabras con calma, casi mecánicamente mientras su pupila dejaba de actuar de manera extraña y la pieza de metal en su muñeca izquierda brillando intensamente era el indicio de que usaba su tecnología a través de formas místicas. Esto no la sorprendió, ella estaba ansiosamente esperando cuando él anunciaría precisamente eso, ya podía sentirlo y verlo por el comportamiento de todos. Los miembros del clan Olangi estaban preparando sus corceles, afilando sus espadas, cuidando sus arcos, tomando provisiones y más. Liam se alejó, Gladius, que dormitaba no muy lejos, se despertó, bostezó, se puso de pie y lo siguió. Cada uno de los pasos del pájaro gigante aterrorizaba a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca debido a la forma en que movía sus enormes garras. Había trabajo que hacer. Al mismo tiempo, a unos cientos de kilómetros al norte de la posición del campamento de Olangi, habían pasado varias horas desde que el Samson 16 con los traidores de la RDA había aterrizado en el sitio 26 dentro de las montañas Ayeluja. Grace se despertó, con el cabello alborotado, el rostro fatigado y 2 rastros de humedad en sus ojos. Abrió la puerta y se levantó de su unidad de enlace. Sus ojos se posaron en los de Jake, frunció el ceño. Él no se estaba despertando y obligarlo a despertarse no era una opción, ni siquiera una necesidad. Joder, no es el momento de pensar en esto. Era obvio que se habría desviado del plan, murmuró Grace y bebió un vaso de agua. El plan en su cabeza era esperar mientras la choza de vida se unía al Samson 16 de Trudy. Hake intentaría evacuar a los Omaticaya y después de despertar con sus cuerpos humanos, entonces sus avatares serían arrastrados por el clan Navi y luego les informaría quién era el niño perdido, Liam Cram. No iba a suceder de la forma que ella hubiera deseado, pero no importaba que fuera inoportuno. Se acercó a una pantalla holográfica y la manipuló hasta que se estableció una conexión entre esta y su reloj inteligente y descargó todos los datos que tenía sobre el individuo conocido como el niño perdido, también conocido como Liam Cram. Los colocó de manera que fueran obvios para Jake, frente a su silla de ruedas, con una imagen del rostro de Liam con sus brillantes y desconcertantes ojos plateados al frente. Esto rompió varias de las reglas establecidas entre ellos, pero en este punto, estaba bastante segura de que al hombre no le importaría y a ella tampoco, fallar significaba la muerte en ambos casos. Ella necesitaba decírselo, y ellos necesitaban su ayuda y él también la necesitará considerando que la RDA posee todo. Se puso su exopac en la cara y salió de la choza de vida. La puerta doble creó una zona de vacío entre el interior y el exterior, manteniendo los dos aires separados. ¿Dónde está Jake? ¿Está todo bien?, preguntó Norn, que había terminado de comprobar si la cadena estaba en su lugar por 6ª vez, mientras la veía salir sola y rápidamente. Sigo conduciendo y no. El árbol natal fue destruido, pero logramos evacuar a la mayor parte del clan. El Olo Eitan no sobrevivió. Y tenemos que irnos, ahora. No podemos darnos el lujo de esperar 10 horas más a que despierte, dijo apresuradamente, ignorando la pregunta de su asistente mientras subía al helicóptero. Pero. Estará bien, Norn, esto es simplemente mover la cabaña de vida del punto A al B. Todavía puede funcionar. El proceso de despertar será un poco complicado si es en vuelo. Trudy se quedó en silencio, llegando detrás y colocando su mano sobre su hombro, una sonrisa tranquilizadora al final que ocultaba estrés, tristeza y nerviosismo.
Unos minutos y varias comprobaciones finales después, con las 3 subidas en el avión, las 2 palas del rotor comenzaron a girar. El fuerte sonido de sus respectivos motores y los vientos que hacían asustaron a los animales más pequeños mientras la máquina, con el equivalente a una casa pequeña en peso acoplada, alzaba el vuelo. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente?, preguntó Trudy a Grace, quien rápidamente le dio la coordenada exacta, un área ubicada a 56 kilómetros, 34,8 millas, de un árbol de las almas dentro de la misma montaña flotante en la que estaban, un área donde la interferencia magnética era más débil. Pasaron 2 horas en un silencio casi absoluto en el helicóptero, la atmósfera estaba pesada. La muerte de Max fue un shock para todos, siendo Grace la más afectada ya que lo conocía desde hacía más de un tercio de su vida. Perderlo de repente la puso en un extraño estado de rabia y angustia, ni siquiera sabía quién era el asesino. En cuanto a Norm, fue diferente, no conocía a Max desde hacía mucho tiempo, pero ese breve tiempo le permitió forjar una amistad. Sin embargo, lo que tenía en mente mientras se preparaba era el momento del disparo, como la fuerza de Max se desvaneció de repente y se le escapó de las manos. No se había apuntado a esto, pero ya no había vuelta atrás, no es que lo hiciera si pudiera. Miró a través de los cristales reforzados hacia una zona superelevada dentro del bosque, era un lugar precioso, un lago al lado conducía a una cascada encantadora llena de fauna y flora coloridas esperando a ser descubiertas. Trudy era la más estable de las 3, fue soldado por un corto tiempo pero aún así lo era. Era la menos familiarizada con Max de las 3, ya que él era más un conocido para ella, todavía estaba enojada y muy entristecida por su repentina y brutal muerte. Aparte de eso, esto no interfirió con su capacidad. Ella controló a su bebé, el Samson, flotando 20 metros, 65, 6 pies, sobre el suave parche de hierba alta mientras eran arrastrados por el viento. Ella descendió lentamente y prestó gran atención al parámetro atado a los cables. Luego presionó un botón y el cable magnético desapareció de la caseta de vida y comenzaron a enrollarse hacia atrás. Ella asintió complacida. Estaba perfectamente ubicado desde el punto de vista de las diversas cámaras que rodeaban a su bebé. Señora y señor, hemos llegado a nuestro destino, dijo, tratando de romper la atmósfera sombría y tuvo cierto éxito con Norm, ganándose un bufido de diversión del científico. Grace se puso de pie, y mientras lo hacía su reloj de repente vibró, sus ojos se abrieron en estado de shock y una voz profunda distorsionada por la interferencia llena de confianza resonó. Saludos Grace, Dr. Norm Spauman y señorita Trudy Chacón. Finalmente, puedo ponerme en contacto con ustedes. Me complace que hayan decidido mudarse a una zona menos afectada por el efecto Meissner. Mi nombre es Liam Cram y me gustaría formar una alianza con ustedes contra un enemigo común. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Hubo un breve silencio después de que se escucharon las palabras de Liam, seguido por la confusión de Norm y Trudy, una confusión que pronto se convertirá en más. Grace, ¿podrías mover tu muñeca de manera que la pantalla de tu reloj quede hacia arriba? La voz profunda resonó nuevamente y la persona con la que se habló en cuestión hizo lo que se le pidió. Su rostro se relajó levemente y se formó una pequeña sonrisa. Estaba bastante segura de que el hombre del otro lado estaba al tanto de la mayor parte de lo que estaba sucediendo, era evidente. Liam no siguió lo que se sabía que era humanamente posible. Era como si fuera parcialmente omnisciente, siempre consciente de lo que estaba pasando y 10 pasos por delante. Era a la vez extremadamente aterrador e increíblemente tranquilizador, ya que estaba de su lado. Su objetivo era simple y el de todo ser vivo, sobrevivir y no terminar en una mesa de disección. Es un placer poder hablar contigo también, Liam, dijo Grace con una extraña mezcla entre molestia, alivio y alegría, esta vez sorprendiendo a los otros dos, y fue solo el comienzo cuando un holograma apareció, mostrando el origen de la voz. Una voz que encajaba casi demasiado bien con la persona que la originó. Era un humano que vestía una elegante armadura metálica gris oscura de origen desconocido pero avanzada, no ocultaba que había un hombre muy musculoso dentro de ella, y su casco estaba quitado dejando que todos vieran su rostro. Un brazo metálico del mismo brillo estaba conectado a su hombro izquierdo blindado y era donde se encontraba la cámara, detrás de él había un escondite y varios objetos con la estética típica de los Na'vi. Destacaba. Su piel estaba muy bronceada, su largo cabello castaño oscuro estaba recogido en trenzas vikingas sobre su cráneo, una de sus cejas tenía una cicatriz casi invisible que la atravesaba, una pequeña barba recortada adornaba sus definidas mandíbulas, una sonrisa casi arrogante mostraba dientes blancos perlados con su canino más afilado de lo habitual. Todas estas características le daban un rostro rudo y atractivo, propio de un hombre intimidante, daba la sensación de un individuo que no dudaría en romperte el cuello y bañarse en tu sangre mientras se come tu corazón aún palpitante, pero esto no era lo que atraía más la atención.
Sus ojos eran. Sus ojos severos y calculadores, de un gris plateado metálico etéreo, daban la sensación de que en su interior había algo más que humano, algo que no estaba particularmente mal, pero que estaba fuera de lugar en un nivel fundamental. Era extraño. ¿Quién es?, dijo Norm en estado de shock sin darse cuenta. Esto atrajo toda la atención del hombre del holograma. No entendía lo que estaba pasando. Sus primeros pensamientos fueron que se trataba de alguien de la RDA, pero la armadura corporal no se parecía a la del mercenario, ni a la de ninguna de las personas que conocía. Parecía el tipo de armadura que usarían los guardaespaldas de individuos de alto rango. Y él habría recordado haber visto a alguien así. Lo mismo le ocurrió a Trudy. Pero incluso entonces, era una mera similitud. Buena pregunta. Grace tiene la mayoría de las respuestas. No tuvo la oportunidad de presentarme, así que decidí hacerlo por ella, aunque Jack todavía está conduciendo, por lo que puedo ver. De todos modos, no tenemos tiempo para que ninguno de los dos tenga un ataque de pánico. Puede que me conozcan por los Navi como él y el T, niño perdido IGT, dijo Liam. Su sonrisa se hizo un poco más grande mientras dejaba que sus palabras se asimilaran. Esto es imposible, fue el primer pensamiento de Norm. El niño perdido era algo que llegaba de vez en cuando, algo reciente y por lo que le habían contado, benévolo aunque irrespetuoso con Ejwa como ellos. Pero no, es solo alguien que llegó, pero un humano aquí respirando. ¿Cómo? Esto no tiene ningún sentido. Norm intentó entender la situación en cuestión, pero pudo abandonarla temporalmente. Cada posibilidad de por qué este Liam estaba aquí era tan absurda como la anterior. No soy de la RDA ni de ninguna estructura de autoridad de la Tierra, créelo o no, es de poca importancia ya que puedes considerarme como un tercero extraterrestre con el objetivo de no convertirme en un sujeto de prueba y para esto, la RDA en Pandora necesita ser detenida, algo que tú también debes querer hacer, agregó Liam. Esto dio origen a aún más confusión entre los dos. ¿Alienígena, eh? Sí, puedo verlo, intervino Trudy, sin creer lo que le dijeron, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, Grace lo hizo. Está diciendo la verdad, Trudy. Norm lo conocía desde hacía varios meses y lo mantuve oculto de la RDA. Con Max, mentí para mantenerlo en secreto. Y algo tan significativo como él no pasaría desapercibido para los rumores. Selfridge no es el individuo más silencioso, ni tampoco Quaritch. Créanme, confíen en él al menos para esto, necesitaremos tanta ayuda como sea posible, soltó, sin que ninguno de los dos comprendiera del todo la situación. Oh, no tienes que preocuparte, Grace. No necesito la aprobación de nadie para esto. Fue mera cortesía. Seré honesto, no puedes ganar sin mi ayuda y yo no puedo sin ti. Ser cooperativo es lo que necesitamos, ya sea conmigo, contigo, la gente y Ejwa, afirmó Liam, y era la verdad que nadie quería escuchar. La mención de la madre de todo no pasó desapercibida para Norma y menos aún para Grace. Ambas querían hacer preguntas sobre esto pero había un momento para esto y no era ahora. Lo que Jake, Norm, Trudy y Grace hicieron fue una decisión precipitada e ilógica, impulsada por la emoción y una sensación de lo correcto y lo incorrecto sobre por qué traicionaron a la RDA. Y, por el grado de humanidad, se sintió bien en ese momento, pero, por desgracia, no había vuelta atrás a menos que lo que quisieran fuera una bala en la cabeza. Aunque no había arrepentimiento, algo que Liam podía ver, miedo tal vez, pero no arrepentimiento. La estupidez y el coraje iban de la mano. Menos mal que estaba allí porque de lo contrario habría sido simplemente una estupidez. ¿Cómo?, preguntó Trudy. Había indicios de desesperación detectables en su microexpresión, su mirada fija en el holograma lo que le valió una risa zumbante. No te voy a mentir, la única persona en la que realmente confío aquí es Grace Augustine. Aunque esta confianza puede extenderse a ti, depende de ti no demostrar que me equivoco. La mayor fortaleza de la RDA es su mayor debilidad, la tecnología, la fuente de su arrogancia y algo que explotar, dijo Liam sin rodeos, pero se quedó en silencio al final. Ya que está saliendo de su unidad de enlace, te recomiendo que vayas a verlo ya que no quiero repetirme varias veces. Sería una pérdida de tiempo, tiempo que no poseemos en exceso, agregó, sus ojos marcando ligeramente a un grado casi inhumano. No iba a evitar conectarse a través del reloj inteligente a la caseta de vida. Este hombre no es humano, ¿de acuerdo? Ya veo la parte alienígena. Espero que no sea una especie de lagarto bípedo o algún tipo de robot con el que estemos trabajando, pensó Trudy, y aún así creyó en sus palabras. No tenía sentido que mintiera, y Grace, alguien en quien sabía que podía confiar su vida, parecía estar perfectamente bien con ese hombre. Eso no significaba que todo el asunto no fuera extraño y sospechoso en el mejor de los casos, pero, francamente, tenía toda la razón en que necesitaban toda la ayuda posible.
Sin embargo, esto la hizo darse cuenta de que este individuo tenía acceso al sistema LiveSheck, siendo la otra posibilidad ridícula y bastante aterradora. Y su suposición sería correcta, incluso si subestimara enormemente cuán profundo era su control, no hiciera la mitad del trabajo y dejara que Liam se hackeara a sí mismo por dentro con extraordinaria facilidad. No es que no hubiera defensa, sino que bien podría no existir, ya que atacó simultáneamente 3 docenas de lugares desde diferentes ángulos, todo el tiempo permaneciendo oculto mientras reemplazaba las líneas de códigos por las suyas. Literalmente, copió y pegó el código original hasta hacerlo desaparecer. Y la defensa de la choza de vida era más bien algo así como corregir errores potenciales y reparar fallos que pudieran ocurrir si se dañaba una pieza del equipo. La puerta estaba abierta para que él hiciera lo que quisiera. El hecho de que Grace conectara su reloj inteligente a una de las computadoras lo hizo todo más sencillo. Después de todo, era un cáncer contagioso. De regreso al presente, hicieron lo que él les pidió, cada uno tomando un exopack para no morir respirando el aire tóxico de Pandora mientras bajaban y entraban a la choza de vida para encontrarse con Jack. El esmarine en su silla de ruedas tenía grandes bolsas bajo los ojos, su piel estaba pálida, su cuerpo estaba delgado debido a la desnutrición y la falta de cuidados, y parecía enfermizo, su cuerpo ha visto días mejores. Su mirada sin embargo era la opuesta, aun con evidente cansancio y tristeza era dura y decidida y su foco estaba en la pantalla holográfica que daba datos sobre el niño perdido. Entiendo por qué me ocultaron esto, se lo haría saber a Quaritch. Y Max también estaba al tanto de él, murmuró Jack, la vívida ira por la muerte de Max todavía presente, escuchó pasos, miró hacia arriba y apareció una leve sonrisa. ¿Dónde estamos? Sentí que nos movíamos y tuvimos pequeñas interrupciones con mi avatar, preguntó sin nadie en particular y la respuesta que obtuvo fue del hombre del que recién estaba aprendiendo, un ser al que realmente quería conocer en persona, lo cual no era ahora, pero que sucedería pronto. Las coordenadas exactas me eluden, pero sé que ustedes 4 están más profundamente en ILT, Aidam Alucini GT, y relativamente cerca de ILT, Vitraya Ramunondi GT, pero están en un área relativamente estable, y esa es la razón por la que puedo comunicarme con ustedes, dijo Liam, mientras que al mismo tiempo, su rostro apareció en una pantalla holográfica más grande para que todos lo vieran. Mostró más de lo que había detrás de él, recalcó el hecho de que era de origen Navi, y en ese momento entró otra persona, era un Navi masculino, un adolescente. Todos en la choza de vida estaban sorprendidos, excepto Grace y Jack, pero lo que sorprendió a todos fue que el adolescente tenía una prótesis atada a una de sus manos y una que funcionaba. Saber lo que probablemente pasó era obvio, saber quién lo hizo más aún, Liam lo hizo, como no lo sabían pero hasta ahora este hombre tenía objetos que no se encuentran en la naturaleza. Las únicas opciones eran que las tuviera desde el principio o que las creara, y cualquiera de las dos opciones implicaba mucho. Grace era quien conocía mejor la destreza de Liam para jugar con esas cosas y crear a su antojo. Es realmente él, pensó Jack, abriendo ligeramente los ojos al recordar lo que Neytiri le había contado sobre el niño perdido, ciertamente ella no parecía ser fan de él, pero realmente no le gustaba nada que pareciera humano o que viniera de un humano. Tal vez excepto él. Así que esto era de esperarse, ella odiaba a los humanos, le habían quitado tanto y seguían quitándole, a su hermana, al árbol de las voces, a su hogar ancestral. Incluso a su padre. Pero, por prejuiciosa que fuera, eso no le impedía ser objetiva, y como tal, él sabía bastante sobre quién era ese Navi aparentemente aleatorio y, por lo tanto, como los Solange debían ver a Liam. Algo parecido a un héroe, si tuviera que adivinar. Cualquiera que fuese su origen, y lo que fuese en realidad, poco importaba a Jack porque las acciones decían más que las palabras, y cualquier cosa, en realidad, decían más que cualquier origen, cultura, creencia, color de piel, sexualidad o incluso especie. Eso lo podía saber con su experiencia. Este individuo no era malo de corazón, todo lo contrario, y alguien a quien respetar si se creía en las palabras de Neytiri. Como él lo hizo, el concepto de mentir era ajeno a los Navi, incluso a los humanos. Ni siquiera tenían una palabra para ello. Aunque también le dejó en claro que él era fuerte, él no sabía hasta qué punto ni qué implicaba eso. Ella tendía a ser críptica, pero eso le gustaba de ella. Y Liam, padre me informó que los guerreros están listos para partir, y informó el adolescente, su expresión llena de preocupación, pero se detuvo al darse cuenta de que podría haber hecho algo mal. ¿Qué dijo?, preguntó Trudy, la única que no hablaba el idioma nativo, y Norm inmediatamente se lo tradujo. Y estoy interrumpiendo algo importante, y preguntó, permaneciendo en su lugar mientras sus ojos cambiaban de Liam a una caja negra con imágenes en movimiento de personas, gente del cielo que reconoció. Todos lo miraban, todos con interés y asombro, pero la mirada de su salvador estaba ligeramente molesta. Evidentemente no los conocía,
pero por la situación actual podía adivinar y se demostró que tenía razón para ambos. Norn tradujo nuevamente para Trudy e iba a tener que hacerlo en el futuro previsible. Y él sí, pero eso no es un problema, Miruk. Ve y dile a Akbei que llegaré pronto, y antes de que preguntes, esos son los que serán nuestros aliados en los próximos días y en el futuro, y GT, dijo con calma en perfecto Navi, su rostro se endureció y suavizó justo después mientras ahuyentaba al adolescente. Esto no fue planeado pero, como algunos pueden haber adivinado o ya lo sabían. Estoy en contacto con un clan Navi, los ILT, Olangi y GT. Y por mucho que me gustaría decir que esto cambiará las probabilidades a nuestro favor, incluso con los ILT, o Matikaya y GT, e incluso contando las armas que tengo. No lo haría, explicó Liam, eran palabras desagradables pero palabras verdaderas. ¿Qué armas? Trudy fue la primera en preguntar y esto le valió un asentimiento del holograma. El reloj inteligente de Max está en manos de un individuo conocido como Bainfle. Y para aquellos que quieran saber, es el pedazo de mierda conocido como Quaritch quien lo mató. Esto significa que puedo espiar a este individuo que decidió tomarlo como un trofeo vulgar, dijo, su voz se volvió más fría ante esto, estaba muy enojado pero no lo demostró con su lenguaje corporal. Les dejó digerir las noticias, tanto las buenas como las malas. La ira y la tristeza se manifestaron brevemente en cada uno de ellos, algunas más prolongadas y más obvias que otras. Continuó. Pero eso ya no es realmente un arma, ¿verdad? Lo que tengo es un explosivo unido a una flecha del tamaño adecuado para ellos que produce un rendimiento equivalente a 500 gramos, un LB, de hexahidro 1, 3,5 trinitro 1, 3,5 triacina cuando explota al impactar, respondió con total naturalidad mientras se formaba una sonrisa casi salvaje, pero ante esto, casi nadie lo entendió hasta que el individuo que menos se esperaba que supiera lo explicó. C4 y esto más. Esto debería ser suficiente para hacer estallar un Samsón y dejar a un Scorpion inútil si es golpeado correctamente, dijo Jack en voz alta, con una sonrisa similar a la de Liam. No entendía qué significaba realmente el nombre científico, que era una tontería, ni cuáles eran los detalles, pero sabía que se trataba de una sustancia explosiva plástica de la vieja escuela. Lo conocía bastante bien. ¿Por qué arreglar algo que no está roto? Funciona, es barato, bastante potente, estable y seguro de usar, por lo que se usa incluso en el año 2150. Las nuevas aleaciones y materiales no significan que sean mágicamente indestructibles. Simplemente significaba que se necesitaban más explosivos. Es tranquilizador escuchar eso, dijo Norn nerviosamente, era demasiado en muy poco tiempo para que él pudiera procesar todo en comparación con Trudy o Jack. Todavía estaba tratando de encontrar una razón lógica detrás de esto, pero cuanto más tiempo pasaba, menos sentido tenía. Grace, por su parte, sabía que había uno más, si es que se lo podía considerar así, pero no se dignó a informar a nadie de ello, como tampoco lo hizo Liam. Entendió por qué, hasta cierto punto, y decidió depositar su confianza en él. Fue gracias a Max que también se pudo usar, no le habría costado la vida si alguno de ellos hubiera instalado el virus antes, pero ella no podía volver al pasado para arreglar su error. Lo que pasó, ahora si aprendes de ello es diferente y ella tenía la intención de hacerlo. Necesitamos más mano de obra, tanto aérea como terrestre para la guerra que se avecina. Y es algo que no puedo solucionar. Liam anunció la razón por la cual sería suficiente, su mirada fija en la de Jack quien no soltaba el contacto visual, entendiendo también cuál era el problema. Pero puedo, dijo el Esmarine, mientras su mente iba a la leyenda que le contó Neytiri, la que leyó de la cultura Navi con su gemelo, el sueño que tuvo en la tierra sobre volar en el cielo sobre un exuberante bosque primigenio después de quedar lisiado y su mirada con la última sombra, rey y amo del cielo. Él sabía qué hacer, cuál era su destino y qué papel le correspondía desempeñar. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Se podían ver caballos Dir y su jinete Navi, armados con el arma más competente que tenían, y 5 flechas de cerámica explosivas cada uno avanzando a una velocidad moderada en el área que separa la gran llanura de una enorme selva tropical bajo el nombre Navi de Narrin. A la cabeza de la tropa estaba Akbei, el Olo Eiktan, y junto a él estaba Liam caminando al mismo ritmo, sobre cada uno de sus hombros había un tetrapterón, otro volaba en círculo arriba. Mientras que para el cuarto tetrapterón, Oxiden, y su gran austrapede, Gladius fue encomendado mantener la guardia de su base y por extensión la de los Olangi que no lucharán. Occidente fue el que perdió un juego entre sus hermanos que era bastante parecido a sacar pajitas pero en su lugar se trataba de peces con forma de anguila. Era un juego que ya existía aquí, el niño Navi lo jugaba y debieron haberlo copiado de ellos.
Esto disgustó a sus dos domesticados, pero su gran austrapedio no estaba del todo desarrollado y no marcaría una gran diferencia más allá de ser un escudo de carne literal y un tetrapterón que estaría aquí para estar al tanto del cielo. Y con ambos podría mantener contacto con lo que estaba sucediendo sin riesgo de interferencias. Y el Ti, pareces tenso, hermano de sangre IGT, le comentó Akbey a Liam, que incluso llevaba puesta la armadura completa, a excepción del casco despegado, se podía ver su cuerpo ligeramente tenso. Pensé que eso se debía más a que el Olo Eiktan había estado cerca del niño perdido durante algún tiempo. Y el Ti, es. ¿Cómo decirlo con palabras? Prepararse para la guerra y acudir a ella. Es diferente. Es obvio pero. Sigue siendo algo cuando realmente sucede, muchos morirán en ambos bandos, tú y yo no estaremos exentos. Decir que no tengo miedo sería engañarme a mí mismo y a todos, y GT, respondió con sinceridad y mientras lo hacía su figura volvió a la normalidad, los músculos y la posición se relajaron como si se corrigieran por sí solos. Y el Ti, es cierto, y no me siento diferente a ti, y esto es igual para los guerreros que se ofrecieron como voluntarios. Pero el miedo es normal, sin él, no podremos luchar, y no tendremos la voluntad de luchar, y GT, dijo Akbey y asintió, sorprendido por la franqueza, algo que apreciaba mucho de Liam, su honestidad contundente y como no le quitaba importancia a la realidad. Reconocer el miedo era algo que no muchos hacían, aunque fuera extremadamente valioso hacerlo. Akbey estaba verdaderamente agradecido por lo que Liam hizo y siguió haciendo, sabía que era principalmente para salvar su propio pellejo, pero el Navi también era consciente de que Liam hacía esto por algo más que simplemente sobrevivir. Pasaron algunas horas con la tropa avanzando hacia lo profundo del bosque, siguiendo un camino aparentemente aleatorio pero determinado y calculado. Ninguna flora ni fauna los detuvo en su camino, había un silencio inusual incluso, si era por miedo al grupo o por conocimiento de cuál era su propósito o ambas cosas, nadie estaba seguro pero nadie se quejó. Los ojos de Liam estaban dilatados y su brazo izquierdo estaba en alto con Septem posado de forma segura sobre su dedo blindado, una de sus señales neuronales conectada a su implante, y se mostró una imagen borrosa de un claro. Liam, sonriendo levemente, anunció al grupo que se moviera en esa dirección. Constantemente usaba sus tetrapterones para explorar y aprender sobre sus alrededores, incluso si los Navi conocían el lugar y el método para viajar a través de él de manera segura para alcanzar su destino final, tener otro ángulo como una vista de pájaro desde el cielo nunca estaba de más. Y el Ti, esa es realmente una forma ingeniosa de usar a estas criaturas, y GT, dijo un Navi de aspecto relativamente viejo con un arco largo atado a su hombro, sin dirigirse a nadie en particular. Y el Ti, lo es, compartir recuerdos de esa manera, demuestra lo mucho que podemos aprender, y GT, añadió otro, este era mujer y parecía un poco más joven. Sus palabras no pasaron desapercibidas para Liam quien simplemente ignoró a los dos mayores. Esos eran los que se mostraban menos amables con su presencia, nada particularmente destacable en sí mismo, pero ver cómo llegaban a volverse menos engreídos, por así decirlo, siempre era un plus. Estaba oscureciendo y así se hizo evidente el aspecto externo más definitivo de la biología nativa, la bioluminiscencia en todo su color, matices, brillo y patrones. Es impresionantemente hermoso, pensó Liam, mirando la gran área donde decidieron acampar, un estanque con plantas y peces coloridos estaba a un lado, mientras que se podían ver plantas de todas las formas brotando del suelo. Muchos de los cuales reconoció gracias a Grace y los Navi, plantas que en su mayoría no eran verdaderamente plantas, más allá de ser extraterrestres, lo que las convertía en seres completamente separados y sin relación con el árbol filogenético de la Tierra. Se trataba de una mezcla homogénea entre el equivalente a un animal de Pandora, una planta pura y un hongo con algo más, lo que hacía que fuera bastante interesante trabajar con ellos, ya fuera para cocinar o para hacer manualidades. De todos modos, moverse en la noche era peligroso, pero ese no era el motivo por el que el grupo se detuvo allí. Los Dideorces no poseían una resistencia infinita, lo mismo les pasaba a los Navi y a él mismo. Aunque el hecho de que tuviera mucha más resistencia que sus corceles sorprendió a los guerreros de Olangi hasta la médula, los humanos, si estaban en buena forma, podían superar en velocidad a casi todos los demás animales con pura resistencia a largo plazo y él no era la excepción, era solo eso, pero llevado al extremo. Colocando su mochila en la rama de un árbol, Liam la miró por un tiempo, su inventario era extremadamente importante y estaba bastante seguro de que muchos habían sospechado que tenía poder, siendo este uno de ellos, Marali en particular, incluso si no entendía qué era. Los Navi no eran aburridos, carecían de muchos aspectos básicos como las matemáticas debido a su crianza ciertamente, pero la gran mayoría no eran estúpidos, y el hecho de que él fuera nuevo hizo que cada uno de sus movimientos y palabras fueran estudiados, por así decirlo. Y él no se consideraba un buen actor ni un buen mentiroso, la mentira siempre vuelve contra ti de una forma u otra a menos que se utilicen medios extremos.
Por eso era franco e inflexible en lo que se refería a temas de los que no quería hablar, más allá de su simple odio a las mentiras. El tacto no era su fuerte. No necesito mantener esto oculto. De cualquier manera, la gente que no me conoce me verá como una posible rata de laboratorio o un bicho raro. Y simplemente no puedo lisiarme de esa manera por la eternidad cuando estoy con otras personas, reflexionó Liam sobre el posible resultado de hacerlo. Quizás no era el mejor momento para hacer esto, pero realmente no lo era para esas cosas. Iba a usarlo pronto, se vería obligado a hacerlo, ya que no aumentaría sus posibilidades de morir por esto. Surgió de una paranoia racional e irracional, la razón por la que se mantuvo oculto en primer lugar. Y siguió haciéndolo. Y entonces levantó la palma de su mano izquierda y un gran trozo de cuero tratado con nylon negro, una hamaca reforzada. Todo el lugar quedó en silencio en estado de shock, atrayendo la atención de los demás que no comprendieron el cambio repentino. Akbei, no muy lejos de él, estaba preparando su tienda y lo había visto todo, sus ojos pasaron de estar abiertos por la incredulidad ante la visión sobrenatural a comprender mientras se formaba una sonrisa. Así que eso fue lo que habló Marali. Hay cada vez más, tiene muchos secretos. Estamos verdaderamente bendecidos por Eywa por tener un ser así con nosotros, pensó el Olo Eiktan, no intentó comprender cómo esto era posible ya que sabía perfectamente que simplemente no podía. Liam los ignoró como si fuera normal lo que acababa de hacer porque lo era, puso lo que sacó en su hombro y colocó su mano izquierda sobre su mochila, y... La realidad cambió, la luz se dobló y en solo 3 segundos la bolsa desapareció de la existencia, sin dejar nada atrás. Esta vez todos lo vieron pero la forma en que Liam lo hizo impidió que alguien se atreviera a hacer preguntas, no muchos se atrevían a hacerlo con su estatus dentro del clan. Y aparte de esto, ya era bien aceptado dentro de cada uno de los Na'vi presentes que el niño perdido podía hacer lo imposible. Un brazo metálico articulado surgió de su hombro izquierdo, sostuvo la hamaca en alto mientras Liam sacó 2 ganchos metálicos y colocó de forma segura su lugar para dormir en lo alto entre 2 árboles y saltó, dejando huellas profundas. Y esta noche cocino yo y GT, dijo en voz alta, con una gran sonrisa apareciendo en su rostro. Las acciones maravillosas e imposibles que acababa de realizar se convirtieron en algo del pasado mientras todos aplaudían ante la noticia. Al día siguiente, dentro del Conmod, la sala de mando de Housegate, se calcularon gráficos y simulaciones a partir de los datos tomados de los satélites artificiales que orbitaban Pandora. ¿Qué están haciendo?, murmuró Quaritch mirando con curiosidad la pantalla holográfica del centro de operaciones, la interfaz de una supercomputadora en forma de pasillo. Una sonrisa burlona se dibujó en su desgastado rostro cuando se dio cuenta de algo divertido. La mayoría de los clanes y tribus eran conocidos, al igual que las zonas en las que vivían. Cuando uno se mudó repentinamente luego de que su hogar ancestral fuera destruido, fue coherente, cuando otro completamente ajeno al anterior se mudó en la misma dirección y en el mismo periodo de tiempo, es sospechoso, pero puede considerarse una coincidencia. Sin embargo, cuando esto se repitió 13 veces, evidentemente, algo estaba pasando. Estamos construyendo un ejército de pitufos gigantes, ahora somos Jack y Grace, se rió entre dientes ante esa pregunta retórica autoformulada. No creía ni por un segundo que los nativos fueran capaces mentalmente de llevar a cabo semejante tarea, y en ese caso era cierto. No sabía cómo lo hacían, pero eran ingeniosos para hacerlo. Luego miró los destinos de los distintos grupos Na'vi y ordenó a la computadora que predijera exactamente a dónde se dirigían con mayor probabilidad. Eso hizo que su sonrisa se agrandara, se dirigían hacia otro de sus árboles sagrados dentro de esas montañas flotantes. Al menos no tendré que buscar en cada rincón y grieta para encontrarlos, su murmullo se apagó cuando llegó a otra conclusión, y parece que todavía tienen la voluntad de luchar después de lo que pasó y lo poco poderosos que son. Admirable, pero eso significa que no fui lo suficientemente claro las últimas 2 veces. Una tercera lección, más dura y sangrienta, parecía necesaria. Inmediatamente después dio órdenes de reunir en la reunión a todas las personas que sabía que querrían participar. Por mucho que no considerara a los Na'vi, a Jack y a su grupo de nerds de las plantas como una amenaza capaz de derrotarlos, seguían siendo una amenaza y era necesario utilizar toda la mano de obra disponible. Este pequeño ejército se creó por una razón, una que él reconoció aunque se rió mucho de ella, era para la guerra y, como tal, había que acabar con él lo antes posible. No quería tener que limpiar el frente de su base de miles de Na'vi muertos y sus bestias después de que fueran derribados por las torretas automáticas. Sin olvidar que apestaría a muerte y carne podrida durante varios meses. 3 horas después de esas órdenes y de un discurso con sus hombres y mujeres en el camino, a punto de romper las convenciones de Ginebra y varias leyes menos importantes de la unidad solar, el coronel estaba abajo, en el estacionamiento de vehículos.
Su mirada analítica estudiaba el trabajo de los que le eran leales y él los alentaba, esos eran los ECOPs pero también de una porción no pequeña de los civiles como los menores. Ambos tenían una inclinación que iba desde la antipatía hasta el odio profundo por los Na'vi. En primer lugar, si decides venir a este agujero infernal que en muchos aspectos no es mejor que la Tierra, eres menos que estable. Era esencialmente un boleto de ida, desde veteranos de guerra y convictos hasta individuos desesperados con el raro padre y madre que habían venido aquí para alimentar a su familia en la Tierra. Fue bastante sencillo conseguir que la parte minera de la RDA estuviera bajo su control, ya era así antes, pero ahora era más concreto y oficial gracias a lo que estaban haciendo los clanes Na'vi. Y pasó sin que muchos se dieran cuenta. Parker Selfridge miró a su alrededor, con una mezcla de rabia visceral y profundo horror ante lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Necesitaba detener esta locura. No, no. 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 Exclamó de repente, golpeando con ambas manos cargas de explosivos que estaban siendo arrastradas hacia el buque de asalto Dragón C-21. Yo no haría eso, señor, dijo con visible preocupación y confusión un menor de edad, uno de los 4 que lo arrastraban hacia el barco de asalto. El compuesto explosivo vuelve a la mina. ¿Cómo te llamas? Gritó y señaló con el dedo al mismo hombre confundido y furioso. Doa, estás despedido. Selfridge no lo dejó terminar antes de dirigirse furioso hacia la fuente de todo. Esta cosa está completamente fuera de control. Escúchame. No te estoy autorizando a convertir a mis mineros en una maldita milicia. Le gritó a Quaritch, todavía apuntando con el dedo en señal de frustración. La mayoría de sus palabras fueron ignoradas mientras el coronel le indicaba a un soldado dónde debía abordarse una parte del AMP, con las letras AMP significando plataforma de movilidad amplificada, es un traje de poder. Declaré la condición de amenaza roja. Eso puso todos los activos del mundo bajo mi mando, dijo Quaritch con total naturalidad mientras se alejaba. Oh, ¿crees que puedes darme un golpe de palacio? Puedo tener tu trasero con una llamada telefónica. Gritó Selfridge con arrogancia mientras caminaba frente al coronel, con el dedo todavía apuntando, sin comprender del todo las implicaciones de un cambio repentino en la jerarquía. Lo cual fue inmediatamente corregido por Quaritch, quien agarró al delgado hombre de negocios con ambas manos por los costados de sus mandíbulas y su cuello levantándolo ligeramente del suelo y siseó de una manera similar a un Na'vi. Estás muy lejos de la tierra, dijo esas simples palabras llenas de amenazas incalculables, sus ojos fríos con un dejo de locura mirando directamente a los aterrorizados de Selfridge mientras soltaba su agarre y ordenaba que el exadministrador fuera puesto en una celda. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Dentro de las montañas Aleluya, en una zona ligeramente elevada donde los vórtices magnéticos eran más débiles de lo habitual. Esto es una locura, dijo Norm Spauman mientras jugaba con la ametralladora M60 en sus manos, ahora más grandes y azules. No, esto es solo un arma. Un arma grande con suficiente poder para hacer un agujero del tamaño de un tronco de árbol en el pecho de un hombre, te lo puedo asegurar, pero aún así es un arma, dijo Trudy con una leve sonrisa mientras ayudaba al científico que actualmente piloteaba su avatar a usar una ametralladora correctamente. Una ametralladora que era una de sus Samson, las torretas en cada una de las puertas para ser precisos. Esta era un arma grande que ningún humano podría manejar fácilmente o manejar en absoluto. El arma era casi más larga que ella y ciertamente un poco más pesada también. Sin embargo, su momento fue interrumpido de repente por un tetrapterón azul y morado que aterrizó justo en el cañón del arma, ambos se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Los estudió con sus 4 ojos de una manera que solo un ser consciente de sí mismo podría hacerlo, su mirada en particular se centró en los 5 dígitos de cada una de las manos de Norm, casi se podía percibir confusión mientras inclinaba la cabeza. Este Na'vi tenía demasiados dedos, el tetrapterón se dio cuenta de que debía ser uno de los individuos de los que habló, padre. El pensamiento intrusivo de Trudy venció a su lado más lógico y racional y extendió su mano hacia el extraterrestre para acariciarlo. Y el pájaro instantáneamente chilló en algo parecido al disgusto mientras levantaba su garra izquierda en señal de agresión, un guante de titanio que hasta ahora había pasado desapercibido sobre él. El pájaro chasqueó las garras de metal de forma amenazante y de él salieron chispas de electricidad, haciendo que ambos saltaran hacia atrás asustados y dejaran que el arma cayera al pasto. Detente, Septen, esos son nuestros aliados. Me gustaría que no los traigas traumas, resonó una voz grave con un matiz metálico y de entre la hierba alta, salió un hombre con armadura negra completa. Levantó la mano izquierda y el tetrapterón que los había amenazado antes aterrizó sobre uno de los dedos extendidos. Esto los hizo volver a la realidad. Norm tomó la ametralladora en un ataque de pánico mientras Trudy se dio cuenta de quién era con una mezcla de alivio y temor.
El seguro está puesto, no puede disparar, Dr. Norm Spellman, dijo Liam divertido mientras su casco se despegaba mostrando la leve sonrisa que tenía en su rostro, sus ojos plateados estudiando instintivamente el lenguaje corporal de ambos. Se sentía extraño en cierto modo, había pasado algún tiempo desde que vio humanos en persona. De cualquier manera. No fue sorprendente, Norm, por decirlo suavemente, era un nerd y uno en biología, no es que el propio Liam fuera muy diferente en varios puntos de esto, pero solo esperaba que este error no se repitiera en lo que vendría el día siguiente en el campo de batalla. Luego se produjo un silencio prolongado mientras Norm se calmaba, avergonzado por lo que le habían dicho y ligeramente horrorizado por lo que iba a hacer en ese estado. El silencio fue interrumpido por la mujer que estaba a su lado. Entonces tú eres Liam Cram. Eres bastante alto, de acuerdo, dijo, deteniendo la necesidad de retroceder mientras su cuerpo se tensaba listo para huir como si fuera una especie de vuelo primitivo o instinto de vuelo en su ADN mientras él se acercaba a ellos. Su altura era mucho mayor que la de ella, de apenas 1,65 metros, 5 pies y 4 pulgadas, y ella podía estimar que medía fácilmente unos 2 metros, 6 pies y 56 pulgadas, si no un poco más. Y el avatar de Norm, aunque más alto, era como un fósforo en comparación con la montaña de músculos y armadura que tenían frente a ellos. El rostro de Liam era el factor más intimidante, ya que se sumaba a la confianza y la certeza palpable de cada uno de sus movimientos, como si estuviera calculado. Luego también había una sensación a su alrededor que los hacía sentir cómodos e incómodos a la vez, había algo extraño en él, pero no podían identificar dónde, por qué y qué era. El único e inigualable, respondió Liam, su sonrisa se desvaneció levemente pero aún presente, supongo que debería informar a Grace y Jack de mi presencia y la de los ILT, Olangi y GT, que vinieron aquí a pelear. Ante esas palabras, entrecerró los ojos como si fueran un pinchazo, pero en cuanto sucedió volvieron a la normalidad. Trudy se sintió inmensamente asustada por ese cambio repentino. Este ser estaba tan inmerso en el valle inquietante que eso explicaba prácticamente todo. ¿Y qué es esa pieza de metal brillante en su brazo izquierdo? ¿Es parte de su armadura o? Se preguntó, mientras el objeto de su interés brillaba más. Era similar al símbolo que vio en el reloj inteligente de Grace y en la pantalla holográfica de todos los dispositivos de la caseta de vida. Era su símbolo o uno que tenía importancia para él. En cuanto a Norm, estaba preocupado por aspectos diferentes y posiblemente menos importantes mientras comenzaba a hacerle preguntas a Liam como: ¿cómo puedes respirar? ¿Cómo lograste domesticar a la fauna autóctona, a pesar de que es extremadamente agresiva? ¿Cómo? Estoy construido de manera diferente en un nivel fundamental, eso es todo lo que diré y la mayoría de las preguntas ya han sido respondidas en el pasado, este no es el momento para preguntas sin importancia también. Estamos en una guerra, la voz de Liam era severa, aterradoramente fría incluso más de lo que pretendía. Mató el entusiasmo del científico por traer la realidad de vuelta a la mesa. Esto fue muy efectivo, Trudy comenzó a sudar sudores fríos y a tensarse mientras las orejas del avatar se doblaban hacia atrás mientras miraba al suelo avergonzado. Liam no quería asustarlos pero la realidad era más aterradora y fría. A él tampoco le estaba yendo mucho mejor, no era el individuo más pacífico ni el más cariñoso ni mucho menos, pero esa era una guerra que tendría que pelear con ellos de su lado, con todas sus desagradables implicaciones. Entonces su cabeza giró a velocidad normal para él, pero para Avatar y el humano fue un chasquido en el cuello y se encontró con el familiar científico de cabello castaño rojizo saliendo del bloque de metal que es la choza de la vida, con un exopac en su rostro exhausto. Saludos Grace, me hubiera encantado que este primer encuentro verdadero fuera en mejores circunstancias pero un mendigo no puede elegir, dijo el hombre oso en tono amistoso hacia el xenobotánico que se acercaba rápidamente. Sí, es un placer conocerte también, Liam. Si quieres hablar con Jack, el líder de nuestro pequeño grupo de traidores, será imposible por el momento ya que está pilotando su avatar. Está creando una alianza con el clan Navi circundante, pero eso ya debes saberlo, dijo Grace con un tono lleno de alivio, y extendió su mano derecha para un apretón de manos. Lo cual Liam hizo al obligar a Septem a volar por la rama de un árbol al azar sin olvidarse de hacerle saber su infelicidad. El guante izquierdo de Liam hasta su muñeca se despegó suavemente, mostrando la gran ingeniería de su armadura y reveló una mano regular, aunque callosa, del tamaño y la forma que uno esperaría de alguien de su constitución. Pero lo que más llamó la atención fue que el extraño trozo de metal con un holograma naranja de 1 milímetro encima no era parte de la armadura sino parte integral de su brazo. Y nadie necesitó preguntar porque él mismo lo hizo. Sí, es en muchos sentidos lo que podrías pensar que es. Considéralo como si fuera un órgano, una simple parte del cuerpo, tanto como una mano es una parte de tu cuerpo.
Incluso tengo un sentido del tacto en él, si bien está silenciado, dijo simplemente, sin dar ninguna explicación verdadera y estrechando la mano extendida del confundido científico. Aunque era extremadamente cuidadoso con la cantidad de fuerza que usaba, algo fácil ya que podía controlar su fuerza sorprendentemente bien. Si no fuera así, sería un artesano de la basura y probablemente habría muerto 10 veces. En cuanto al por qué, para él la mayoría de los huesos Navi, especialmente los de los dedos y las manos, no se sentían muy diferentes a las ramitas de un humano, por lo que los huesos de una mujer humana de mediana edad, debilitados por una gravedad menor, no se diferenciaban para el de la hierba seca de un humano normal, sino más débiles. A Liam le extrañó bastante, incluso aunque lo supiera. Realmente le puso en perspectiva lo diferente que era, ya que los Navi eran diferentes de los humanos normales y, como tal, no eran un buen punto de comparación para medir su propia fuerza. Y Grace también sintió esa sorprendente diferencia de fuerza. ¿Cómo no iba a sentirla? Aunque sabía que él sería fuerte, pero no tan fuerte, no sintió miedo. De hecho, todo lo contrario. Era intimidante, extremadamente intimidante, eso era un hecho, pero no era un loco genocida psicótico como Quaritch y, como tal, no había motivos para temerle a menos que le dieras razones para querer hacerte daño, en cuyo caso. Sí, el miedo y el terror están en el menú en abundancia. Y eso la hizo volver a la realidad, después de sus palabras anteriores sobre los trozos de metal en forma de rombo fusionados con su piel. Era fuerte, increíblemente fuerte, si se pudiera hacer una comparación, era como si una prensa hidráulica la estuviera sujetando con cuidado a punto de encenderla. Mierda, ¿tu glándula suprarrenal produce naturalmente superesteroides en exceso para que seas tan jodidamente fuerte? Exclamó ella sacudiendo su mano mientras él simplemente se encogía de hombros y su guante se colocaba de nuevo en su lugar como por arte de magia. Cada una de las piezas se volvía a colocar perfectamente juntas de una manera casi hipnotizante y satisfactoria. Un monstruo en cuerpo y mente, pensó Grace, sin que la palabra, monstruo, fuera despectiva en ningún sentido. Eso no lo sé, ni por el esteroide ni de qué glándula estás hablando. Y no es momento para bromas. Dijo Liam con una sonrisa que apareció por un breve instante antes de desaparecer. La atmósfera se volvió más pesada, pero cuando Liam abrió la boca para continuar, sus ojos se entrecerraron de repente mientras miraba hacia un punto rojo ardiente en el cielo que se acercaba rápidamente, atrayendo la atención de todos los presentes hacia lo que lo motivaba a hacer esto. El punto ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca para determinar que era una criatura voladora gigante que se acercaba a ellos a una velocidad peligrosa. Liam se dio cuenta de lo que era esto y ordenó a sus 3 tetrapterones que se calmaran y no bombardearan al depredador máximo del cielo con sus cargas explosivas en sus mochilas en miniatura. Eran intrépidos, extremadamente pequeños, rápidos, ágiles e inteligentes. Uno se apresuraba y colocaba una carga explosiva en la piel del ala del gigante volador y la bestia caería directamente del cielo al suelo y moriría en él, con sus órganos internos aplastados y perforados por los huesos en su caja torácica. Era un Toruk, o en español, un gran Leonopteryx, y su jinete era Gecko, también conocido como el Toruk Magdo. Una simple deducción de la última llamada con Grace, la información de la RDA a la que tiene acceso y un poco de sentido común. También lo que le dijo al hombre en cuestión. La enorme envergadura y el tamaño del Toruk crearon una gran sombra al bloquear el más brillante de los 2 soles del cielo. Voló alrededor de la choza de vida durante unos segundos antes de aterrizar justo frente a Liam y un avatar saltó hacia abajo. Jake miró al individuo de ojos plateados que solo le devolvía la mirada. Supuso que solo podía ser un individuo, el niño perdido, Liam Cram. El rostro del avatar estaba serio mientras caminaba a grandes zancadas hacia Liam y le tendía la mano izquierda para estrecharle la mano. La respuesta fue que la mano actual de Jake, aunque más grande que la mano derecha blindada de Liam, era mucho más débil en poder y esto hizo que sus ojos se abrieran brevemente. Las palabras de Neytiri que indicaban que el niño perdido era fuerte fueron un eufemismo grosero. Él puede aplastar mi mano perfectamente, pensó Jake mientras veía la cabeza del gran Leonopteryx detrás de él inspeccionar a todos con escrutinio, pero a Liam en particular, y causó inquietud en todos excepto en el hombre de ojos plateados en cuestión, que simplemente miró hacia atrás sin un mínimo de miedo. Algo flotaba a su alrededor, una presencia que le recordaba vagamente a algo que había sentido cuando estaba en el árbol de las voces. Era extraño describirlo, pero se sentía como si lo estuviera abrazando. Jake podía sentirlo, y también su Toruk. Pero eso tenía poca importancia en ese momento. Excelente, no tendré que repetir lo que tengo que decir. Quaritch ha tomado el control total de los recursos de la RDA en Pandora. Ha creado una milicia de alrededor de 700 hombres compuesta por SecOps y una gran parte de la fuerza laboral civil para destruir el árbol del alma al que estamos cerca y a nosotros.
Su fuerza que se va a utilizar son una nave de asalto Dragón, 27 cañoneras Escorpión, 45 Samsung y más de 150 trajes AMP, reveló Liam de manera práctica y con un tono casi plano, pero su gran descontento era claro y para que todos lo vieran. Esta noticia fue dura, impactante y horrorosa, pero no inesperada. Sin embargo, nos golpeó fuerte. ¿Cuándo?, preguntó Jack con una sola palabra, su expresión facial endureciéndose mientras apretaba los puños con ira. Antes del amanecer, llegarán. Esto sucedió esta mañana y con mi ubicación en ese momento. Es la razón por la que me enteré de esto hace poco, demasiado poco. Quaritch llegará aquí antes del amanecer, vio a través de los satélites lo que podríamos estar haciendo y usó esto para iniciar un golpe de estado y lo logró, explicó Liam. El miedo y el horror los invadieron ante la noticia de la inminente catástrofe, pero Liam estaba lejos de estar acabado. Y si el monstruo de hombre parecía tranquilo y confiado, incluso entonces debía haber buenas razones. Va a ir directo con todas sus fuerzas a través de las montañas Aleluya para destruir el árbol de las almas que está cerca de nosotros y llevarnos con él. Tenemos suerte de que las excavadoras sean demasiado lentas para llegar aquí y demasiado pesadas para ser transportadas por medios aéreos, añadió, sin necesidad de explicar en gran detalle lo que implicaba. El terreno, la sorpresa y las ventajas numéricas estaban con ellos, la falta de conocimiento sobre la existencia de Liam y lo que traía solo los ayudó. Pero aún así, la RDA tiene la ventaja tecnológica y de potencia de fuego en un grado ridículo. Una sola cañonera Scorpion puede matar a todo un clan desprevenido hasta el último de sus miembros si tiene suficientes balas o explosivos. Una flecha tan poderosa como la que disparó Navi simplemente no puede atravesar el vidrio reforzado de grado militar de una aeronave de ese tipo. El único vidrio reforzado que era lo suficientemente débil era el de los trajes AMP y necesitaba varios en los lugares correctos. ¿Esto? ¿Liam está seguro?, preguntó Grace, sabiendo perfectamente que la respuesta iba a ser afirmativa. Liam no mentía ni engañaba, era descaradamente franco. Sí, lo soy y desearía no serlo, y la respuesta cayó. Tenemos que actuar rápido. Los guerreros con los que he venido, los ILT, Olanji y GT, ya están informando a los ILT, o Matikaya y GT, y a los otros clanes que Jack ha hecho venir, pero tenemos que informar a todos y formar un plan de batalla. Y algo que no mencioné, pero la ILT, o Mother and GT, se hartó de permanecer neutral, dijo. Las últimas palabras confundieron a todos excepto a Jack, cuyos ojos se abrieron y una sonrisa tranquilizadora apareció en su rostro. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Volando alto dentro de la gigantesca formación rocosa flotante de las montañas Aleluya había docenas y docenas de aeronaves, todas armadas hasta los dientes con la única excepción de una nave espacial utilizada como buque de carga. Era la fuerza de la RDA. Su formación se extendió y ordenó mientras se acercaban rápidamente a su destino, un enorme árbol de las almas que crecía desde una cuna de estructura de piedras retorcidas como si fueran la caja torácica de una criatura gigante muerta desde hacía mucho tiempo. Toda la zona fuera del sonido de las palas del rotor y los motores estaba en completo silencio, demasiado silencioso incluso. No se podía ver ni una sola criatura viviente. ¿Dónde te escondes?, se preguntó el coronel Quaritch, mientras sus ojos inspeccionaban el exterior en busca de posibles Navi. Todo ello desde la seguridad del cristal reforzado que protegía su nave de asalto Dragon, por supuesto. Nada menos que varios cohetes moderadamente potentes podrían intentar dañar el cristal, que era más bien un tipo de metal transparente. Este es Papa Dragon. Quiero que esta misión sea todo un éxito. Quiero estar en casa para la cena, dijo Quaritch a través del intercomunicador, su voz llegó a todos, incluso a un individuo que no estaba debajo de él cuyo rostro estaba oculto por un casco metálico pintado con lo que parecía ser una calavera blanca. Toda la formación descendió y el coronel ordenó al equipo de trajes, los que pilotaban trajes AMP, que bajaran, y también a la infantería. Y eso fue lo que hicieron, los dos vehículos más grandes, en el que estaba él y el Valkyrie, descargaron casi la totalidad de su fuerza terrestre mientras que el resto fue descargado por el Samson y el Scorpion Gunship. En el terreno, hombres y mujeres corrían en formación, cada uno con su exopack personal, un rifle de asalto y el equipo SecOps habitual con unos pocos más originales que tenían diferentes tipos de armas de fuego. Con ellos había gigantes de metales piloteados por hombres y mujeres, SecOps y civiles, todos armados hasta los dientes, desde grandes rifles semiautomáticos que rivalizaban y superaban en potencia a los rifles antitanque, hasta ametralladoras de gran tamaño, cuchillas y motosierras que rivalizaban en tamaño con hombres adultos. Sus pesadas pisadas se sentían y el sonido de sus hidráulicas en sus extremidades metálicas era escuchado por todos los que estaban cerca, dando a la vez una sensación de seguridad y peligro.
sin que ellos lo supieran, un tetrapterón rojo lo observaba, parpadeó al recibir la confirmación de padre. El pequeño objeto ovalado metálico en sus garras blindadas se mantuvo más alto, una creación de padre llamada Macro Rajtak V1. 0. El pájaro entonces saltó tomando vuelo, en 2 segundos llegó justo frente a la trampilla de cierre de la nave espacial, la Valkyrie, un mastodonte de metal capaz de entrar y salir de órbita con facilidad al mismo tiempo que era capaz de mover 35 toneladas métricas de carga y todo ello a una velocidad que rivalizaba y superaba a las aeronaves más rápidas de principios del siglo XXI. No era una máquina de guerra, no tenía torretas ni armas, pero aún así fue reutilizada para transportar toneladas y toneladas de explosivos. Suficiente explosivo para equiparar una ojiva nuclear en potencia. El tetrapterón rojo se detuvo en el aire y soltó el control que tenía sobre el objeto metálico, arrojándolo dentro de la puerta metálica multitono que se cerraba mientras aterrizaba con un suave ruido metálico sin que nadie lo notara. El pájaro se alejó volando, pero siempre con la vista puesta en la fuerza terrestre. Nadie que hubiera visto al tetrapterón había sospechado nada. Después de todo, es un pájaro alienígena normal y corriente, ¿por qué prestarle más atención de la necesaria? Nadie sabía qué era exactamente y menos aún que parecía extraño en comparación con lo normal en su especie, así que no le dieron mucha importancia. En la Valkyrie, 6 patas metálicas articuladas se desplegaron a partir del objeto lanzado, y una pequeña cabeza triangular en posesión de 2 cámaras de baja calidad miró a su alrededor. El Arachtek era pequeño y parecía las criaturas nativas. Sus patas se movieron en el aire antes de darse la vuelta y arrastrarse rápidamente hacia la pared, una dirección designada elegida. Nadie en el ordenado caos de la Valkyrie despegó y se percató del dron con aspecto de artrópodo que se deslizaba a toda prisa detrás de un panel de control. Una larga cola articulada con una cabeza de taladro de titanio al final de su cuerpo, oculta hasta ahora, salió e hizo lo que debía hacer, perforó un pequeño agujero dentro de la aleación de la nave espacial. El sonido de la perforación fue silenciado por los que provenían de los motores a medida que el taladro se adentraba más y fue suficiente para que literalmente saliera volando, llevándose consigo una parte de la cola. Pero reveló 3 zarcillos metálicos plateados que luego entraron en contacto con el sistema interno del panel mientras transfería una pequeña cantidad de datos en ráfagas antes de que la batería finalmente se agotara y el Arachtek se apagara. Su trabajo estaba hecho y el que estaba detrás que lo controlaba sonrió. Todo esto tomó solo 40 segundos. Tripulaciones de artillería, tengan la cabeza bien puesta, no cometan errores, están ahí. La voz tranquila y segura del coronel fue escuchada por todos los que estaban bajo su mando, incluso los que estaban en tierra. Estaba esperando pacientemente el momento en que pudiera lanzar balas y cohetes sobre los nativos. Muy bien, gente, el objetivo está a la vista. A 4 clics de distancia, 4 kilómetros o 5 mi, Valkyrie 16, preparen su carga, ordenó y recibió una respuesta positiva de los 2 pilotos de la nave espacial. Pero unos segundos de silencio después, recibió algo de uno de los 2 pilotos que le hizo fruncir el ceño. La rampa se niega a abrirse. ¿Está seguro? Pidió confirmación de que la computadora de la nave se negaba a dejar que la rampa se abriera. Una de las pocas razones para esto sería si estuvieran en el vacío del espacio e incluso entonces esto se anuló con relativa facilidad. Y sus entrañas le decían que algo iba muy mal. No sabía exactamente qué, pero algo iba mal. Le hicieron varios chequeos antes de despegar, no debería haber ocurrido ningún problema técnico, ninguno como este, ninguno de tanta importancia. Esto no era normal, pero ya era demasiado tarde y él se dio cuenta de eso. Rompamos la formación. Disparemos a los hostiles al avistarlos. Nos están atacando, gritó Quaritch en el micrófono, sorprendiendo al piloto de la nave de asalto Dragón que estaba frente a él. Sin embargo, todos los que estaban debajo de él oyeron hasta la S de la vista como si toda la radio se hubiera cortado, pero eso fue todo. La pantalla holográfica cambió de lo que era a hexágonos de color azul claro y un elegante rombo metálico con energía arremolinada en su medio, casi como si fuera un pozo de gravedad. La confusión se apoderó de todos y solo aumentó a medida que el sistema de comunicación fue tomado por la fuerza y nadie pudo comunicarse más. Y esto solo aumentó a medida que una voz nunca antes escuchada resonó en los oídos de todo el personal de la RDA que poseía o estaba cerca de una radio. Para todos los que nos escuchan. Ustedes han elegido su destino, asuman las consecuencias de sus propias decisiones y acciones. La voz era profunda, amenazante, se podía sentir la ira. No era una simple ira. Era fría, con un poco de odio y una gran cantidad de desdén y decepción. Esto generó aún más confusión en todos, excepto en el coronel, cuyo rostro se contrajo tanto en comprensión como en incomprensión, pero pronto fue dominado por la furia.
¿Quién y qué carajo eres tú?, preguntó Quaritch en tono autoritario, cada palabra acentuada. Sabía que lo que fuera que causaba esto estaba escuchando y se demostró que tenía razón al instante siguiente. Un extraterrestre varado, por así decirlo. En cuanto a mi nombre, considero que no es relevante decírtelo. Puedes agradecer al Dr. Max Patel y a tus acciones por tu situación actual. Deseaste sangre y muerte y eso es precisamente lo que obtendrás, dijo la voz con frialdad, pero antes de que el coronel tuviera tiempo de procesar lo que se decía, sus ojos se fijaron en lo alto. Varios cientos de Na'vi, cada uno montado en Banshee, se lanzaban contra ellos con fervor. Su grito de guerra se habría oído a kilómetros a la redonda si no fuera por el sonido abrumador de los motores en funcionamiento, cada uno armado con un arco y una flecha. Un hecho que divirtió al coronel, pero había otra criatura que se destacaba, de forma similar a la Banshee, pero enorme y de un rojo llamativo. La que la montaba, él la conocía. Pero esa diversión se desvaneció cuando un Na'vi disparó y las palas del rotor del Samson que iba en cabeza explotaron, el primer disparo de muchos, lo que provocó que el avión cayera en espiral sin control hasta que se estrelló contra una roca flotante y explotó con todos los misiles que tenía, creando una enorme explosión y onda expansiva, matando a la tripulación que estaba en el interior. Las milicias salieron de su letargo y lo que siguió fue el caos. Las fuerzas de la RDA, a pesar de estar desorganizadas en ese momento, con su único método de comunicación cortado y sin saber dónde estaban ni cuántos enemigos tenían, eran en su mayoría veteranos de guerra experimentados y volvieron a la normalidad. Un Na'vi macho se lanzó en picado en su Banshee junto con cientos de otros, con el Toruk Magto a su lado dándole fuerza y coraje. Fue él quien disparó al primer pájaro de metal, era un guerrero de los Somaticaya. Exclamó su grito de guerra alto y claro sumándose al coro, con los ojos desorbitados, tomó otra flecha, esta vez tan normal como el niño perdido podía, pero dio unas cuantas a los más aptos en la arquería, pero antes de que pudiera tomar una posición de disparo, un misil que se movía a la velocidad del sonido voló directo a través de la cabeza de su Banshee. Los cerebros Na'vi no tuvieron tiempo de procesar la muerte de la criatura a la que estaban íntimamente conectados, ya que fueron destrozados por el mismo misil cuyo curso terminó 40 metros más arriba cuando explotó y causó la muerte de 5 más en una explosión de fuego. Todos sintieron su piel, ojos y más quemaduras con la de sus monturas antes de que la nada los llamara. Murieron pero en un instante mientras sus almas y mentes eran recogidas por el árbol de las almas en la distancia más lejana. Fue solo el comienzo, y solo la parte aérea. Cohetes, balas, flechas y flechas explosivas comenzaron a intercambiarse entre ambos bandos provocando la muerte de ambos, pero un bando tenía una clara ventaja. Las flechas regulares rebotaban sin dañar la aeronave, ya sea su parabrisas o su armadura metálica, las Banshees y sus jinetes morían, sangre, extremidades, órganos y más llovían si eran derribados o se convertían en huesos fragmentados carbonizados si tenían suerte cuando eran destruidos por misiles. Pero la RDA tampoco salió ilesa, docenas de sus aviones más ligeros habían sido derribados, las tripulaciones de los cañones a bordo de las naves de asalto Valkyrie y Dragon eran una gran parte de su número, sus cuerpos empalados y, si no muertos, instantáneamente. El veneno de Slint imbuido en la punta de flecha hizo el resto, paralizando los músculos esqueléticos como el diafragma y dando la impresión de tener agua hirviendo en las venas, prometía y daba una muerte agonizante. El Toruk Magto, Jack ordenó a su montura que volara hacia abajo, la bestia usó sus patas inferiores y garras extendidas para agarrar la cola de una cañonera Scorpion. Usando su impulso, el Toruk arrojó el avión comparativamente diminuto a un Samson como si fuera un simple juguete, provocando que ambos explotaran en el impacto, matando a quien estuviera dentro en el proceso para luego repetirlo con el siguiente avión. Pero hacerlo tuvo un precio, aunque era de esperar. Mierda, maldijo Jack. El dolor de su montura viajando a través de su propio cerebro con su vínculo, el gran Leonopteryx no era más rápido que las balas. Su cuerpo masivo de color similar a la llama lo convertía en un objetivo grande y obvio aparte de la amenaza que representaba. Su gran agilidad y velocidad en el aire con Jack a la rienda eran suficientes para anticiparse y esquivar los misiles pero no mucho más, el cuerpo del gran Leonopteryx. Estaba como tal plagado de pequeños agujeros de bala, todas heridas menores pero que se acumulaban. Cada una de ellas hace que Jack sisee de dolor o maldiga. Él miró a los ojos a su compañera, Neytiri, y ambos asintieron el uno al otro. Él se movió hacia la nave de asalto dragón mientras ella volaba con gracia disparando una de las dos últimas flechas explosivas a dos cañoneras escorpión demasiado cerca una de la otra. La explosión destruyó el rotor izquierdo que luego se balanceó y se estrelló contra los otros, condenando a ambos. Ella se inclinó, luego voló alto y ametralladora, evitando una salva constante de balas de una mujer en la torreta de un Samson. Neytiri cambió por una flecha normal, y mientras todavía estaba en acción en el aire disparó. Hubo medio segundo en el que la flecha voló en el aire antes de dar en el blanco.
La flecha atravesó la cabeza de la mujer humana y continuó con la misma energía cinética hacia el artillero que estaba al otro lado. La flecha se incrustó en su hombro, atravesándolo casi por completo y dañando la cuerda que estaba allí para evitar que cayeran en el proceso. Gritó de shock, terror y agonía mientras era empujado hacia adelante en el aire. Cayó hasta que la cuerda llegó en su ayuda y quedó colgado sobre el vacío como una piñata rota por unos pocos hilos que se sostenían con todas sus fuerzas. El cuerpo de la mujer lo presionó, provocando que la herida se retorciera y sangrara mientras la sangre, el fragmento de cráneo y la materia cerebral del menor civil goteaban sobre su cabeza. El veneno ya había hecho efecto y solo un silbido escapó de su boca mientras las palabras anteriores del individuo desconocido del que se burlaba desde la radio eran todo lo que podía pensar con el horror abyecto de su inminente desaparición. Este hombre no era un caso único, ni mucho menos, pero, por desgracia, era demasiado tarde para una segunda oportunidad. Solo hay arrepentimiento, aunque si ese arrepentimiento es por sus acciones o por algo diferente, eso depende de cada individuo. No es que su opinión o sus sentimientos importaran. El sonido de las alas batiendo, chasqueando, resguardándose y los chillidos agudos resonaron en los cientos de hectáreas a su alrededor, dominando incluso las explosiones en su cacofonía. Entonces las luces de los dos soles desaparecieron sobre varias hectáreas del campo de batalla y por un momento se detuvo, una extraña presencia infiltrándose en el aire, una presencia que había traído diferentes reacciones. Desde todos lados, en el cielo azul anterior, se veían largas estelas negras de kilómetros de longitud que se movían hacia una nube que giraba en espiral y se acercaba y crecía rápidamente sobre ellas. Una tormenta eléctrica, murmuró el piloto de la nave de asalto Dragón en un estado casi de trance, con el pelo de su nuca erizado. No, hijo, no lo es. Escucha el sonido de los micrófonos de afuera. Es un enjambre de esos murciélagos. Uno grande, dijo Quaritch, tratando de mantener la compostura, tratando de mantener a raya la rabia y la emoción. El hecho de que la muerte fuera una posibilidad no lo inmutaba, ya era viejo y en unos años más se convertiría en un saco de pieles y huesos postrado en cama, completamente inútil. Y morir de esa manera era algo a lo que se negaba. Iba a matar al hombre responsable de esto, ya fuera Jack o el individuo misterioso. De cualquier manera, iba a morir con su traje de AM. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Antes del verdadero comienzo de la batalla pero después del mensaje a través de la radio, uno que podría ser demasiado dramático pero Liam sintió que era necesario contarlo. Le faltaba lógica, pero por mucho que estuviera impulsado por la lógica y estuviera en simbiosis con la máquina, no era una de ellas. Y no era puramente ilógico hacerlo, las tácticas de miedo y la intimidación funcionan, incluso si el efecto que se obtiene es divertido en ambos casos, es una pérdida de enfoque. Y no fue solo por la RDA sino por él mismo también. En cualquier caso, estaba sentado en lo alto de la rama de un gran árbol, con la docena de cámaras en su casco, sus 3 tetrapteros y la radio de la RDA que secuestró dándole información sobre cada hostil. La información que le daba a Akpey y a otros 4 clanes de Olo Eiktan que habían llegado allí con el uso de collares de radio desde la choza de vida, era un dispositivo interesante y muy útil, felicitó a quien lo diseñó. Pensé que se podría hacer alguna mejora, como por ejemplo el alcance limitado dentro de su ubicación actual. De repente se escuchó el sonido de las explosiones, venía del cielo y esa fue la pista para que comenzara el ataque a la tierra. Casi 1000 jinetes Navi cargaron desde la vegetación primigenia hacia la fuerza de la RDA, apareciendo visiblemente de la nada con sus gritos de guerra altos y claros mientras cientos de otros Navi ocultos entre los árboles saltaban silenciosamente de rama en rama con arcos en las manos. El rostro de Liam detrás de su casco se endureció mientras suspiraba. Debía hacerse y así actuó. Necesitaba reducir la naturaleza de picadora de carne de las cargas que estaban realizando tanto como fuera posible, incluso si eso significaba bañarse en sangre humana. Su corazón estaba decidido y su mente serena mientras sacaba su rifle francotirador fabricado desde el terreno elevado en el que se encontraba, Orien en su hombro despegó con una orden mental. Debajo de él había un escuadrón de 14, de los cuales 2 pilotaban trajes AM, las verdaderas amenazas. Su tetraperón voló justo por encima de ellos, soltando 3 granadas de humo y emitiendo inmediatamente nubes grises y espesas que lo cegaron y provocaron que el pánico y la conmoción se extendieran. ¿Qué carajo? No pudo terminar Secops mientras algo afilado y frío le desgarraba la garganta, su tráquea estaba cubierta de sangre, la piel y los músculos desgarrados estaban al aire libre. Ella cayó al suelo, el agarre de su ametralladora desapareció mientras trataba de detener la herida abierta en vano mientras Orien volaba hacia otro Secops, su garra ensangrentada en camino a matar al siguiente.
Mientras esto pasaba, un fuerte disparo resonó desde arriba, y uno cayó, su exopack explotó al igual que su cabeza, el que estaba a su lado comenzó a correr, cegado por el humo cayó y su cabeza explotó. Mark. Él, gritó uno aterrorizado antes de que también le volaran la cabeza, la bala entró por la cuenca del ojo izquierdo y salió por el otro lado con sangre, pedazos de cráneo y materia cerebral. La marca en cuestión fue la siguiente que siguió. Orien con un chillido se aferró a su garganta y usando su guante le desgarró y cortó la garganta de par en par antes de volar de regreso hacia Liam. Es fácil, increíblemente fácil. Es como cazar, pero sin la alegría y la satisfacción que conlleva, pensó Liam. Las primeras vidas humanas que mató no le hicieron sentir más que apatía y un poco de descontento hacia las primeras. Aunque sentirse así era mejor que disfrutar de este tipo de cosas. Algo que esperaba que nunca sucediera. Pero no era momento para introspección y como tal no detuvo su asalto, el retroceso de su arma inexistente, disparó a los últimos que corrían, se agitaban y caían a través del humo con la ayuda de la función térmica de su casco hasta que solo quedaron 2 con trajes AMP, pero lo que siguió fue inesperado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde diablos está el tirador? Esto no se suponía que fuera así, gritó uno de los pilotos del AMP y comenzó a disparar erráticamente a su alrededor, destruyendo la flora pero nada más que a su compañero piloto cuya parte superior derecha de su pecho se transformó en una niebla sangrienta y una pasta roja. El parabrisas no fue capaz ni remotamente de impedir que el proyectil antitanque hiciera aquello para lo que estaba diseñado. Liam recargó su arma en un instante. Saltó a una rama, luego a otra y se lanzó hacia el piloto del traje AMP que ahora estaba solo y que todavía estaba cegado por la cortina de humo. Sus botas metálicas aterrizaron sobre el traje AMP, su pie izquierdo creó fuertes grietas en el parabrisas mientras que el derecho provocó un crujido de metal al aterrizar sobre el soporte metálico. Se formaron grandes fisuras sobre el vidrio reforzado cuando el traje de metal se tambaleó hacia adelante debido al peso adicional repentino. El piloto que estaba dentro